En esta hacienda colonial en Guadalajara, Jalisco, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque la vida, esa gata traicionera, a veces se ceba con el corazón más noble, y en otras le da la oportunidad de alzarse, como una flor marchita, que de pronto encuentra la fuerza para abrir sus pétalos bajo el sol, recordándonos que la dignidad es un jardín que se cultiva con sudor y lágrimas. Irán las 5 de la madrugada, mis amores, y en el cuarto de servicio, ese rincón olvidado donde el sol nunca se atrevía a entrar, la oscuridad era tan densa que se podía masticar, tan pesada que aplastaba el alma y se pegaba a la piel como una mortaja helada. Rosalva, con sus 32 años a cuestas y el peso de un ejército de recuerdos en la mirada, sintió el gélido abrazo del hierro del catre que se le incrustaba en las costillas, una fría punzada que viajaba por toda su espalda, recordándole la dureza de su existencia, la implacable verdad de su realidad despojada. La vieja cobija de lana, raída y gastada por el tiempo y los lavados infinitos, apenas se ofrecía una ilusión de abrigo contra el frío penetrante que se filtraba por las rendijas de la ventana, un aliento helado que le calaba hasta los huesos, robándole el calor que su cuerpo, agotado por una jornada tras otra de esfuerzo incesante, apenas lograba generar. El aire, denso y cargado con el rancio olor a humedad que siempre reinaba en ese pequeño cubículo, la envolvía como un velo húmedo, helándole la punta de la nariz y las orejas. Y ella se acurrucó aún más, buscando en vano un refugio contra la despiadada intemperie. De pronto, un chirrido metálico, estridente y vulgar, desgarró el silencio prealba, un sonido que rasgó el aire como un cuchillo oxidado, haciéndola saltar con un respingo que le dejó el corazón martilleando desbocado en el pecho. Era el despertador, esa pequeña caja de plástico barato, una tortura sonora que marcaba el inicio de otro día idéntico al anterior, una condena de 24 horas de lucha. Con un suspiro que le salió del alma, Rosalba estiró un brazo entumecido, buscando a tientas en la penumbra, hasta que sus dedos encontraron el botón y silenciaron la agresión. El eco de ese sonido ingrato vibraba aún en sus sienes, un recordatorio brutal de la jornada que ya empezaba a desplegarse ante ella, tan predecible como el amanecer. Se incorporó lentamente, sintiendo el crujido de cada articulación, el dolor sordo de su espalda quejándose ante el esfuerzo, y sus ojos se acostumbraron poco a poco a la escasa claridad que apenas se dibujaba en el horizonte, un tímido gris que anunciaba, sin promesa de sol, la llegada de otro día sin matices. Sus manos, las mismas manos que desde niña habían amasado sueños y empanadas, buscaron el par de guantes amarillos de goma, aquellos que representaban su única armadura en esta vida ingrata. Desdoblarlos era un ritual, casi un acto sagrado. Sentía el látex pegajoso y ligeramente frío bajo sus dedos, el leve olor a químico que emanaba de ellos, y al deslizarlos sobre su piel agrietada, sintió una punzada de alivio, la sensación de una barrera, una protección no solo para sus manos, sino para su dignidad herida. Cada dedo se acomodó con una lentitud casi ceremonial, como si estuviera poniéndose unos guantes de seda, no de goma barata. El amarillo vibrante contrastaba cruelmente con la palidez de su piel y la grisura de su entorno, un toque de color desafiante en un mundo sin vida, la promesa de que, al menos por unas horas, sus manos, su herramienta de trabajo, estarían a salvo del ardor del cloro y de la abrasión del mármol. Esos guantes, mis amores, eran su escudo de látex, el único trofeo que poseía, y al ponérselos, supo que estaba lista para la batalla, que su espíritu no se doblegaría. Mientras sus dedos se ajustaban a la forma elástica de los guantes, su mente, traicionera, la arrastró sin piedad a los abismos de la memoria, de vuelta a su Zacatecas natal, aquel pueblo minero abandonado donde la esperanza se había ido con el último tren, y los vientos del desierto susurraban historias de hombres que se marcharon buscando fortuna. En el norte, pero que nunca regresaron. Recordó el sol implacable que bañaba las calles de tierra, levantando nubes de polvo ocre que se pegaban a las gargantas y a los sueños. La imagen de las casas de adobe desmoronándose lentamente, sus ventanas vacías como cuencas de ojos sin alma, mirando fijamente la nada. El olor a hierro y óxido que seguía impregnando el aire, un fantasma de la riqueza que un día había sido y que ahora solo dejaba un rastro de desolación y silencio. Eran las mujeres, mis amores, las que se quedaron, con sus manos endurecidas y sus espaldas combadas, sosteniendo el mundo con las uñas,
como arañas tejiendo una red invisible de resistencia, sus miradas fieras y cansadas, pero jamás vencidas, porque no podían permitirse el lujo de la derrota. Rosalba revivió el sabor de las gorditas de horno que su madre, con una habilidad casi mágica, preparaba en un pequeño fogón de leña, utilizando la última harina que quedaba en el costal, un milagro culinario que sabía a desesperación y a amor incondicional. Recordó el aroma dulce y terroso del maíz, mezclado con el humo acre de la leña, el calor que irradiaba el horno, el tacto áspero de la masa bajo sus pequeños dedos de niña, ayudando a dar forma a cada disco perfecto, cada uno una promesa de alimento y un respiro del hambre que era su compañera constante. El crujido de la costra ligeramente quemada, el interior suave y húmedo que se deshacía en la boca, una explosión de sabor simple pero profundamente satisfactorio que llenaba el hueco en su estómago y en su alma, la última gota de consuelo en un mar de privaciones. Pero el recuerdo más vívido, el que aún le arrancaba un gemido silencioso del alma, era el de la partida de su padre. Un día nublado que se grabó a fuego en su memoria infantil, no como una muerte, sino como una desaparición, una herida abierta que nunca cerró. Se había ido al norte, como tantos otros, buscando ese espejismo de oro que prometía sacar a la familia de la miseria, y solo dejó un vacío que no se podía llenar con palabras, solo un eco hueco de sus pasos que se alejaban y el olor de su tabaco que se disipó con el viento. Su madre, mis amores, se transformó. Su rostro antes suave se endureció con una máscara de acero, sus ojos se llenaron de una determinación pétrea, y Rosalba, con apenas 10 años, sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus pequeños hombros, el manto invisible de la hermana mayor que debía cargar con el futuro de 5 hermanos menores. Desde entonces, cada empanada que vendió en la esquina, cada moneda ganada con sudor y sangre, fue para ellos una promesa silenciosa a la memoria de un padre ausente y a la fuerza inquebrantable de una madre que nunca dejó de luchar. Con el olor de Zacatecas aún en su mente, amargo como el polvo, y el sabor de las gorditas en la punta de la lengua, Rosalba salió de su cubículo, el aire frío de la madrugada golpeando su rostro como una bofetada helada. La oscuridad del cuarto se transformaba en el gris azulado de la escalera de servicio, estrecha y empinada, con escalones de concreto crudo que gemían bajo sus pasos cansados. El olor a detergente industrial y a trapeadores húmedos impregnaba cada rincón, un recordatorio constante de su lugar en la jerarquía de la casa. Era una escalera que no buscaba la belleza, solo la funcionalidad, un pasadizo oculto que conectaba el mundo invisible de los sirvientes con la ostentosa realidad de los señores. Cada paso era un ascenso no solo físico, sino también emocional, de la sombra a la luz, del anonimato a la inevitable confrontación con la riqueza que nunca sería suya. Cuando finalmente alcanzó el último escalón y sus ojos se abrieron al vasto patio central, el cambio fue un golpe para sus sentidos, una explosión de opulencia que la dejó sin aliento. Un sol naciente, glorioso y descarado, bañaba las losas de cantera rosa pulida a mano, haciéndolas brillar con un fulgor dorado que le lastimaba la vista después de la penumbra. El aire, de repente, se llenó con el pesado y embriagador aroma del perfume Dior Chadore, mezclado con la dulzura narcótica de miles de rosas en plena floración que se arracimaban en los jardines, un contraste violento con el hedor a rancio de su cuarto. La brisa suave traía consigo el murmullo constante y melodioso de la fuente de 3 niveles, sus chorros de agua cristalina danzando sobre los azulejos Talavera, un canto hipnótico de abundancia, un sonido que era música para los oídos de unos pocos y una burla para los de muchos. Las columnas de piedra, imponentes y talladas, con la precisión de siglos de arte colonial, se alzaban majestuosas, sosteniendo arcos por donde las bugambilias trepaban, exhibiendo sus colores vibrantes con una insolencia casi obscena. Todo era magnificencia, mis amores, una bofetada de belleza y riqueza que se estrellaba contra la sencillez de su vestuario, contra la modestia de sus guantes amarillos, contra la humildad de su ser. Con un cubo de agua espumosa y un cepillo de cerdas duras, Rosalba se arrodilló en el frío mármol, sus guantes amarillos de goma brillando como pequeñas banderas de resistencia en medio de tanta opulencia. El primer contacto de sus rodillas con la losa de cantera rosa fue un ardor punzante, una protesta silenciosa de sus articulaciones ya doloridas y cubiertas de callos antiguos, marcas indelebles de incontables horas postrada en idéntica posición. El dolor era un viejo conocido, un compañero fiel que nunca la abandonaba,
un recordatorio constante de su destino. Sentía la dureza implacable del mármol, su frío helado penetrando a través de la delgada tela de su pantalón, calándole hasta los huesos, un escalofrío que no solo era físico, sino que también era el escalofrío de una pena antigua. Las losas, pulidas a un brillo que reflejaba su rostro cansado como un espejo distorsionado, le recordaban la fría y dura superficie de la lápida que nunca tuvo su padre, aquel hombre que se desvaneció en el horizonte y cuyo recuerdo se diluía con cada sol que nacía. Las venas sutiles y rosadas de la cantera se le antojaban caprichosas líneas de un destino ajeno, un mapa de la vida que ella jamás podría recorrer. El olor penetrante del cloro industrial se elevó desde el cubo, una nube tóxica que le quemó las fosas nasales, provocando un escozor que le hizo lagrimear los ojos. Era un aroma hiriente, agresivo, que se le metía hasta el fondo de los pulmones. Un químico que no solo limpiaba las superficies, sino que también parecía querer purgar su propia identidad, dejando a su paso una sensación de vacío y extrañeza. Las lágrimas, calientes y saladas, brotaron de sus ojos, silenciosas, sin permiso, y cayeron sobre la superficie húmeda de la losa, perdiéndose en el agua jabonosa, indistinguibles del sudor que ya le perlaba la frente. «Hermana mayor», murmuró para sí misma, con la voz apenas un suspiro que el viento se llevó mientras frotaba con fuerza el cepillo contra la piedra, «mis amores». Cada movimiento una ofrenda, cada gota de sudor una oración. Esa frase, «hermana mayor», era más que un título. Era una condena, una responsabilidad que llevaba tatuada en el alma desde que era una niña, una promesa que le había arrebatado la libertad y los sueños. La imagen de sus 5 hermanos menores, con sus caritas expectantes y sus estómagos vacíos, flotaba ante sus ojos cerrados, una visión que la impulsaba a seguir, incluso cuando cada músculo de su cuerpo gritaba piedad. No podía fallarles, no podía permitirse el lujo de la debilidad. Eran su razón de ser, la carga más pesada y a la vez el motor que la mantenía en pie. Cada centavo que ganaba con su salario miserable de 3,000 pesos al mes. Ese dinero que apenas alcanzaba para alimentar a una boca, no digamos a 6, era dividido con una meticulosidad dolorosa, un acto de malabarismo constante para estirar lo poco que tenía. Recordaba los inviernos en Zacatecas, el frío que se colaba por las paredes de la choza, las toses de sus hermanos, el miedo constante de que alguno cayera enfermo y ella no tuviera ni para un té de hierbas, no digamos para un doctor. La culpa era una sombra que la seguía a todas partes. La angustia de no ser suficiente, de no poder darles la vida que merecían, la que su padre prometió y nunca cumplió. Sentía la humedad fría de las losas calándole en el alma, un eco de la soledad que la acompañaba siempre, una soledad profunda y abismal, a pesar de tener a su familia. Porque a veces, mis amores, la mayor soledad es la de aquel que carga el peso de todos los demás, sin nadie en quien apoyarse, sin un hombro donde derramar sus propias lágrimas. Sus guantes amarillos, su única armadura contra el mundo, seguían firmes, un recordatorio luminoso de la dignidad que aún habitaba en lo más profundo de su ser, una flama que el viento del infortunio se esforzaba por apagar, pero que ella, con la fuerza de un roble, mantenía viva, porque la esperanza, mis amores, es lo último que se pierde, y Rosalba, a pesar de todo, aún se aferraba a un hilo, aunque fuera el más delgado, de un futuro mejor para los suyos. Mis amores, el sol apenas se atrevía a asomarse por las bugambilias que trepaban por los arcos coloniales, tiñendo el patio central con un tenue resplandor rosado que prometía un día de calor sofocante en aquella hacienda de Guadalajara, Jalisco, donde el aroma a las rosas más exquisitas del jardín y el dulzón perfume Dior Jadore de Lorena se mezclaban con el penetrante, casi cáustico, olor a cloro industrial que Rosalba, con sus rodillas ya doloridas y sus manos protegidas por la dignidad de sus guantes amarillos de goma, usaba sin cesar para arrancar la mugre de las losas de cantera rosa pulida a mano. Eran apenas las 7:30 de la mañana, y el silencio de la hacienda, un silencio que a ella siempre le pareció pesado, cargado de ausencias y de la inmensa soledad de los ricos, se vio violentamente desgarrado por un sonido que Rosalba ya conocía demasiado bien, un redoble de tambores de guerra que anunciaba la inminente llegada de su tormento, el taconeo implacable de Lorena bajando la gran escalera principal, cada paso resonando con una autoridad cruel sobre el mármol reluciente,
como si cada golpe seco de sus zapatos de piel de cocodrilo, mis amores, estuviera diseñado para martillar directamente en el tambor de su propia dignidad. Los tacones, delgados y afilados como dagas, descendían un escalón, luego otro, y otro, con una lentitud que era puro sadismo, cada clac, 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 amplificándose en el aire quieto de la mañana. Un preludio ominoso que tensaba cada músculo en el cuerpo de Rosalba, que hacía que el frío del piso de cantera le subiera por las piernas con un escalofrío de terror, sintiendo en la boca del estómago ese ácido sabor amargo que significaba la humillación que se avecinaba. Podía oler el rastro de su perfume, denso y embriagador, mezclándose con el cloro y las rosas, un aroma opulento que, en vez de agradarle, le causaba náuseas, un hedor a despilfarro y a la arrogancia más vil que se pueda imaginar. La sombra larga y esbelta de Lorena se proyectó sobre el patio, alargándose como un monstruo que devoraba la luz, hasta que, con una pausa perfectamente calculada para maximizar el terror, se detuvo justo encima de donde Rosalba, enrojecida de la frente por el esfuerzo, seguía arrodillada, limpiando con esmero un rincón que ya brillaba con la pureza de un espejo. La sombra, mis amores, la envolvió por completo, sumergiéndola en un abismo de oscuridad artificial que, por un instante, le pareció más frío y más profundo que la misma tumba, la tumba de todas sus esperanzas, de todos sus sueños. El sonido del crujido del cuero fino, caro, exótico, el inconfundible Hermès Birkin de piel de cocodrilo que Lorena sostenía con una desidia altiva, resonó en el aire cuando la mujer de labios rojos como la sangre que buscaba derramar, abrió la boca para soltar su primer misil verbal. Gata muerta de hambre. Todavía no terminas, ¿eh? ¿Es que acaso tus patas piojosas ya no te dan para moverte más rápido? Inútil. Mírate, arrumbada ahí en el suelo, como una cucaracha aplastada. Eres de lo más corriente y marginal que he visto en mi vida, te lo juro de verdad. ¿Acaso crees que te pago para que te tomes el día libre jugando a la tortuga? Basura. Levanta esa mugre del piso, ya. Sus palabras, mis amores, no fueron solo palabras. Cayeron sobre Rosalba como pedruscos, cada sílaba un golpe seco, lacerante, que le perforaba el pecho, que le apretaba el nudo en la garganta hasta dejarla sin aliento, con un temblor incontrolable naciendo en la punta de sus dedos, extendiéndose rápidamente por sus brazos hasta llegar a sus hombros, haciendo que sus guantes amarillos de goma, su escudo preciado, vibraran imperceptiblemente. Sentía el sudor frío resbalar por su espalda, un ardor en los ojos que no se atrevía a dejar escapar. No delante de ella, no delante de esa mujer que disfrutaba tanto de su tormento. El cloro, que un segundo antes sentía quemarle las fosas nasales, ahora se le antojaba un bálsamo comparado con el ácido corrosivo de las palabras de Lorena. Dentro de sus guantes de hule, sus manos, esas manos de trabajadora incansable, que habían amasado empanadas desde los 10 años, que habían levantado a 5 hermanos, que habían sostenido un hogar en Zacatecas, cuando el padre se fue al norte, y jamás regresó. Esas manos temblaban, mis amores, con una furia contenida que amenazaba con estallar. Quería gritarle, quería devolverle cada palabra hiriente multiplicada por 1000, quería escupirle a esa cara perfecta, maquillada con la frialdad de una máscara de porcelana, alzar la voz y defender su dignidad, su inmensa dignidad que ella sí tenía, la que no se compraba con bolsos de 500,000 pesos ni con diamantes. Pero en su mente, como un relámpago en la oscuridad, apareció el rostro de la pequeña Sofía, sus ojos tristes y silenciosos, y luego las caras hambrientas de sus hermanos menores, el recuerdo del frío, el de la cobija raída en el catre de fierro de su cuarto de servicio, y el recuerdo aún más lejano, pero más punzante, del sabor rancio de las gorditas de horno que su madre, con lágrimas en los ojos y las manos agrietadas por el trabajo en las minas, hacía con la última harina del costal en aquel pueblo minero abandonado de Zacatecas, donde los hombres se iban y las mujeres, como ella, se quedaban sosteniendo el mundo con las uñas. Ese recuerdo, esa responsabilidad, la ahogaba, la silenciaba, le ponía un bozal a la rabia. ¿Qué esperas? Muerta de hambre. Que el mármol se limpie solo con tu aliento podrido. Muévete, desgraciada. Lorena se inclinó apenas, su aliento a menta fría y perfume caro rozándole la oreja, una tortura más que se sumaba al calvario. El crujido de su Hermès Birkin,
Ese objeto de piel de cocodrilo que valía más de $500,000 se hizo más notorio cuando lo abrió para sacar su teléfono con funda de diamantes, un brillo cegador de lujo extremo que se oponía a la opacidad de los guantes amarillos de Rosalba, a la simpleza de su uniforme gris, a la aspereza de sus rodillas. El sonido de esa cartera, abriendo y cerrando, era una carcajada muda de su fortuna, un eco de la distancia abismal que la separaba. Rosalba pensó en el contraste, en cómo esos guantes de goma, su única armadura contra el cloro y la humillación, apenas si costaban unos cuantos pesos en el mercado de su pueblo, unos cuantos pesos que ella consideraba una inversión en su propia decencia, en su capacidad de proteger lo poco que le quedaba, mientras que el bolso de Lorena, ay, mis amores. Ese bolso valía más que toda la vida de trabajo de Rosalba, más que las casas de sus hermanos, más que el futuro que ella intentaba desesperadamente construir con cada gota de sudor. El frío del mármol, que se le había incrustado en los huesos de las rodillas desde antes del amanecer, ahora se sentía como una losa de hielo, inmovilizándola, haciéndole sentir el peso de todas las injusticias del mundo. Las lágrimas, esas que ardían detrás de sus párpados, no eran solo por la humillación del momento, sino por la acumulación de años y años de silencios forzados, de miradas esquivas, de trabajos donde su cuerpo se gastaba por un salario que apenas le alcanzaba para malvivir, para enviar lo poco que podía a Zacatecas, para asegurarse de que sus hermanos no pasaran el hambre que ella conoció tan bien. Lorena, con la satisfacción pintada en su rostro, se enderezó, sus tacones otra vez resonando mientras se alejaba unos pasos, suficiente para dejar que el sol volviera a besar a Rosalba, pero no lo suficiente como para liberarla de su sombra, de la humillación que flotaba en el aire, densa como una niebla. Rosalba, mis amores, tragó saliva. El nudo en su garganta seguía ahí, apretado, doloroso, pero sus ojos permanecieron fijos en el piso, sus manos protegidas por los guantes amarillos, su dignidad intacta a pesar de los embates. Porque una mujer como ella, una mujer de Zacatecas, de las que sostienen el mundo con las uñas, sabe que la verdadera riqueza no se lleva en un bolso de piel de cocodrilo, sino en la fortaleza del espíritu, en la pureza del corazón, y en el amor incondicional a los suyos, a quienes por encima de todo juró proteger. El silencio volvió a caer sobre el patio, un silencio que ahora pesaba como una lápida, pero Rosalba continuó limpiando. Cada movimiento un acto de resistencia, cada roce de sus guantes de goma contra el mármol, una oración silenciosa. En esta hacienda colonial en Guadalajara, Jalisco, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque Rosalba, mis amores, tragó saliva, el nudo en su garganta seguía ahí, apretado, doloroso, pero sus ojos permanecieron fijos en el piso, sus manos protegidas por los guantes amarillos, su dignidad intacta a pesar de los embates, porque una mujer como ella, una mujer de Zacatecas, de las que sostienen el mundo con las uñas, sabe que la verdadera riqueza no se lleva en un bolso de piel de cocodrilo, sino en la fortaleza del espíritu, en la pureza del corazón y en el amor incondicional a los suyos, a quienes por encima de todo juró proteger. El silencio volvió a caer sobre el patio, un silencio que ahora pesaba como una lápida, pero Rosalba continuó limpiando, cada movimiento un acto de resistencia, cada roce de sus guantes de goma contra el mármol, una oración silenciosa. Fue en ese momento preciso, cuando el sol comenzaba a filtrarse con más fuerza entre los arcos de cantera, tiñendo las bugambilias de un rosa aún más intenso y haciendo brillar las gotas de agua que danzaban en la fuente de Talavera, que el sonido de un chirrido agudo, metálico y exasperante, quebró la frágil paz del patio. Era Lorena, mis amores, desenfundando su teléfono con funda de diamantes de su bolso Hermès Birkin, que crujió como una mandíbula de cocodrilo al abrirse, revelando un abismo de lujo y vanidad. Rosalba sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, un presentimiento helado que le erizó los vellos de la nuca, porque aquel sonido siempre presagiaba tormenta, siempre anunciaba el inicio de una nueva tortura, una nueva humillación pública que se clavaría en su alma como una espina envenenada. Lorena marcó un número, sus dedos largos y afilados, con uñas postizas de un rojo sangre que parecían garras depredadoras. Apenas rozaron la pantalla de zafiro de su aparato, y la música de espera, una melodía insulsa y pegadiza, flotó por el aire,
mezclándose con el dulce olor a rosas del jardín y el punzante aroma a cloro industrial que quemaba. Las fosas nasales de Rosalba desde hacía horas. La espera fue breve, casi imperceptible, y entonces la voz de Lorena resonó, dulce y melosa al principio, como un veneno azucarado, pero cada palabra, mis amores, era una puñalada directa al corazón de Rosalba, quien se sentía expuesta, desnuda ante la maldad desatada. «¡Ay, amiga!», exclamó Lorena. Su risa era un tintineo agudo, como cristales rotos, que rebotaba en las paredes de la hacienda, un sonido que Rosalba siempre asoció con el dolor. «No sabes lo que estoy viviendo. Si vieras a la gata que tenemos aquí de servicio, es de no creerse». Mis amores, las palabras cayeron sobre Rosalba como el ácido más corrosivo, quemándole la piel, el alma, hasta lo más profundo de su ser. Sintió cómo la sangre le subía al rostro, un ardor insoportable que se extendía por sus mejillas curtidas, por su cuello, haciendo que sus sienes punzaran con una intensidad que casi le hacía perder el equilibrio. Sus manos, dentro de los guantes amarillos de goma que eran su única armadura, comenzaron a temblar convulsivamente, un temblor que no podía controlar, un pulso frenético que la agotaba, que le drenaba la poca fuerza que le quedaba en el cuerpo. Cerró los ojos por un instante, un parpadeo fugaz, intentando contener la avalancha de lágrimas que amenazaban con desbordarse, lágrimas que le picaban en los párpados, que le quemaban la parte de atrás de la nariz. El dolor no era solo emocional, era físico, tangible, una opresión en el pecho que le dificultaba la respiración, como si un bloque de mármol pulido y frío, idéntico al que estaba limpiando, se le hubiera posado encima, aplastando sus pulmones, sus costillas, cada fibra de su ser. «Sí, está muerta de hambre», continuó Lorena, su voz ahora con un matiz de desprecio tan puro, tan hiriente, que a Rosalba se le revolvió el estómago, sintiendo un amargo sabor metálico en la boca, como si hubiera mordido una moneda oxidada. «Todavía no termina de arrastrarse por el piso con su escoba de piojosa, ¿sabes? Te juro que es la cosa más lenta y más inútil que he visto en mi vida. Parece que lo hace a propósito, para que una la esté esperando. Es una desgraciada. Ay, si la vieras con esos guantes amarillos, cree que son de seda. Ridícula». Rosalba escuchaba, mis amores, cada insulto, cada palabra cargada de veneno, y sentía cómo su garganta se cerraba, cómo el nudo se apretaba aún más, impidiéndole siquiera tragar su propia saliva. Sus puños, encerrados en el látex protector, se apretaron con tal fuerza que sus nudillos blanqueaban, doloridos, y el ardor del cloro, que antes le parecía solo una molestia, ahora se sentía como una herida abierta en sus manos, como si las palabras de Lorena fueran tan corrosivas que hubieran traspasado el hule, quemando su piel y su espíritu al mismo tiempo. Recordó de golpe, con la intensidad de un relámpago en plena tormenta, las manos de su madre en Zacatecas, esa mujer fuerte, invencible, que conoció de primera mano el polvo de la mina y el ardor del sol en la tierra seca. Se vio a sí misma, a los 10 años, con los dedos pequeños y ágiles, mezclando la harina gruesa en el barreño de madera, el aroma de la gordita de horno que se extendía por la cocina de adobe, prometiendo un consuelo efímero en medio de la desolación. «Hija mía, mi Rosalba», la voz de su madre, un susurro suave y firme como el viento de la sierra, le resonó en el alma, trayéndole un calor reconfortante que contrastaba con el frío mármol y la crueldad de Lorena. «Recuerda siempre esto, mi niña, aunque la vida nos golpee, aunque el hambre nos apriete y la miseria nos rodee con sus garras heladas, la dignidad, esa, nadie nos la puede quitar. El trabajo honesto, aunque sea de rodillas, aunque te queme las manos y te cubra de polvo, es tu escudo, tu corona. Que nadie te haga sentir menos por ganarte el pan con el sudor de tu frente. La verdadera basura, mi amor, no es la que se barre del piso, sino la que sale de la boca de aquellos que desprecian a quien se esfuerza, a quien no se rinde. Tus manos, aunque estén agrietadas por el jabón y el sol, son las manos de una reina, porque con ellas sostienes nuestro mundo, y eso, mi corazón, vale más que todo el oro que sacan de la tierra nuestros hombres, los que se fueron y no volvieron. La voz de su madre se había quebrado un poco al final, un dolor antiguo que Rosalba entendía a la perfección, porque ella misma vivía ese mismo dolor, esa misma ausencia, ese mismo abandono. Las palabras de su madre, mis amores, eran como un bálsamo en la herida abierta, como agua fresca en su boca reseca, pero no podían borrar el dolor punzante, la vergüenza que le perforaba el estómago,
que le hacía sentir náuseas. Sí, amiga. La vi el otro día con su miseria de 5 pesos en los guantes y se cree dueña de la hacienda. Lorena seguía. Su voz era ahora un murmullo conspirador, pero cada sílaba, cada suspiro, amplificado por el silencio del patio, era como una bofetada sonora en la cara de Rosalba. Es una igualada, una corriente. Pero bueno, ya sabes, de esas que no saben dónde están paradas. Hay que tener paciencia con estas marginales, ¿verdad? Es que la educación no se compra en el súper, mi amor. La risa de Lorena se unió a la risa ahogada de su amiga al otro lado de la línea, una cacofonía cruel que se clavó en los oídos de Rosalba, haciendo que su cabeza zumbara. Sintió un ardor profundo detrás de los ojos, una presión que indicaba que las lágrimas, esta vez, estaban peligrosamente cerca de desbordarse. El labio inferior le tembló, apenas perceptible, y tuvo que morderlo con fuerza para contener un sollozo que amenazaba con escapar. Bajó la cabeza, su mirada de nuevo clavada en la imperfección minúscula de una losa de cantera, como si al concentrarse en ese pequeño detalle pudiera hacer desaparecer el resto del mundo, la risa de Lorena, los insultos, el dolor lacerante que le desfiguraba el alma. La impotencia, mis amores, era un veneno lento que le corría por las venas, paralizándola, dejándola indefensa ante aquella embestida verbal. Y justo cuando Rosalba sentía que no podía soportar un segundo más de aquel tormento, cuando el aire le parecía demasiado espeso para respirar, y el peso de la humillación amenazaba con aplastarla por completo, algo suave, pequeño y cálido rozó su espalda. Era el roce de tela ligera, un susurro de seda contra el algodón de su uniforme, seguido de un diminuto golpe, un toquecito apenas perceptible, pero que la sacó de su abismo de dolor. Levantó la mirada, sus ojos nublados por las lágrimas contenidas, y allí, mis amores, como un rayo de sol en la mañana más oscura, estaba Sofía. La pequeña Sophie, con sus ojos enormes y tristes que no habían derramado una sola lágrima desde la muerte de su madre, se había deslizado silenciosamente por el patio, como una mariposa etérea, sin hacer el menor ruido, y se había aferrado a la pierna de Rosalba, su pequeña mano buscando instintivamente la pierna de Rosalba, su pequeño bracito, rodeando la cintura de la empleada. El aroma de Sofía, un delicado perfume a talco y jabón de bebé, mezclado con el tenue olor a hierbas frescas del jardín, invadió las fosas nasales de Rosalba, ahogando por un instante el hedor del cloro y la acidez del perfume de Lorena. Fue un abrazo sincero, inocente, un ancla inesperada en el torbellino de la crueldad. Rosalba sintió la cabeza menuda de Sofía recostada contra su muslo. El calor de su cuerpo diminuto era un bálsamo para su alma herida, una conexión pura que le devolvió por un instante la fe en la bondad del mundo. Un suspiro ahogado escapó de sus labios. Una mezcla de alivio y una ternura tan profunda que le dolía el pecho, pero de una manera diferente, hermosa. La pequeña Sofía, que no hablaba, que vivía en su propio mundo de silencio, se comunicaba con la pureza de su afecto, y en ese abrazo Rosalba encontró un refugio, un pequeño oasis de paz en medio de la tormenta. Pero la paz, mis amores, en este tipo de historias, es siempre efímera, un espejismo cruel. La voz de Lorena, que había bajado el tono para seguir con su cotilleo en el teléfono, se convirtió de repente en un grito, lacerante, agudo, que rebotó en los arcos de cantera como un tambor de guerra. Sofía, ¿pero qué estás haciendo? No toques a esa piojosa. Suéltala ahora mismo. El impacto del grito fue tan repentino, tan violento, que Rosalba se sobresaltó, sintiendo cómo el corazón le daba un vuelco en el pecho, un latido errático que le llenó la boca de una bilis amarga. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera pensar en proteger a la pequeña que se aferraba a ella, Lorena, con una furia desquiciada en sus ojos rojos de rabia, se abalanzó sobre Sofía como un halcón sobre su presa. Sus dedos largos, adornados con anillos de diamantes que brillaban con una luz fría y despiadada, agarraron el brazo de la niña con una fuerza desproporcionada, casi arrancándola de la pierna de Rosalba con un tirón brusco y doloroso. La tela del vestido de Sofía crujió bajo el agarre, y la pequeña, mis amores, que hasta ese momento había permanecido en un silencio doloroso, abrió la boca, y un sollozo desgarrador se le escapó del pecho, un sonido que era una herida abierta en el alma de Rosalba. No, señorita Lorena, por favor. La lastima. Rosalba intentó interponerse. Su propia voz era un murmullo ronco, sin fuerza, pero el movimiento brusco de Lorena fue más rápido, más potente. Sintió como el pequeño cuerpo de Sofía
se le escapaba de las manos, el calor de su piel desapareciendo abruptamente, dejando un vacío helado en su lugar. Lorena jaló a la niña con tanta violencia que los pequeños zapatos de charol de Sofía rasparon contra las losas de cantera con un sonido seco y chirriante, un sonido que a Rosalba le pareció el lamento de un alma inocente. Sofía, con su carita de ángel, ahora contorsionada por el miedo y el dolor, sus ojos antes inexpresivos, ahora desbordados por el terror, comenzó a llorar abiertamente, un llanto lastimero, desesperado, que le rompió el alma a Rosalba en 1000 pedazos. Lágrimas gruesas, brillantes como perlas, rodaron por las mejillas sonrosadas de la niña, cayendo sobre el cuello de su vestido de seda, mientras sus pequeños hombros temblaban incontrolablemente. Rosalba vio la escena con el corazón encogido, la garganta ardiendo, la impotencia más absoluta anclándola al frío mármol. Sus manos, aún dentro de los guantes amarillos, se extendieron instintivamente hacia Sofía, pero se quedaron suspendidas en el aire, inútiles, incapaces de alcanzarla, de protegerla. El dolor en el pecho de Rosalba se intensificó, un dolor punzante, como si la mano helada de la desesperación le hubiera arrancado las entrañas. Se sentía vacía, hueca, como un cascarón vacío de lo que alguna vez fue su dignidad. Presenció cómo Lorena arrastraba a la niña, casi tropezando, con una rabia descontrolada, alejándola de ella, de su único consuelo en aquel mar de crueldad. Las lágrimas de Sofía eran flechas envenenadas, que se clavaban una a una en el corazón de Rosalba, cada gemido de la niña resonando en sus oídos como una sentencia, una condena a la impotencia, a la incapacidad de proteger al ser más puro y vulnerable de toda la hacienda. Sus propios ojos por fin se desbordaron, y las lágrimas silenciosas, calientes y dolorosas, se deslizaron por sus sienes, el sabor salado de la derrota en sus labios. En esta hacienda colonial en Guadalajara, Jalisco, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque Rosalba, con el corazón destrozado y el eco del llanto de Sofía taladrándole el alma, se dirigió a la cocina, los hombros caídos bajo el peso. Invisible de una afrenta que le quemaba la piel, el sabor amargo de la impotencia aún en la punta de la lengua, mientras sus manos, desnudas ahora sin la protección de sus amados guantes amarillos, buscaban algo inútil que hacer, cualquier cosa que pudiera distraerla del pozo profundo de desesperación que se abría a sus pies, un abismo oscuro que amenazaba con tragarse el último rescoldo de su entereza. Las baldosas blancas del piso de la cocina, frías y pulcras, se sentían como un recordatorio constante de la distancia insalvable entre su mundo de pobreza y el universo de oro y mármol que la rodeaba, un universo al que ella pertenecía solo como una sombra, como un eco lejano de una voz, que nadie escuchaba de verdad, mientras el olor a cilantro recién picado y el dulzor de las cebollas sofriéndose en la sartén no lograban disipar el hedor a crueldad que Lorena había dejado flotando en el aire. Un miasma venenoso que se le metía por las fosas nasales, pegándosele a la garganta como una espina, dificultándole cada respiración, cada intento de seguir adelante con la dignidad intacta, o lo que quedaba de ella. Ella solo quería desaparecer, que el suelo se la tragara, que el tiempo retrocediera a ese Zacatecas olvidado, con el frío calando los huesos pero con la calidez del abrazo de sus hermanos. Mientras Rosalba, con la mirada perdida en el fondo de una olla humeante, donde las verduras cortadas con mano temblorosa se cocinaban lentamente, su mente se negaba a procesar la magnitud de la humillación, intentando, con una fuerza casi sobrehumana, reprimir el nudo de rabia y tristeza que le apretaba el pecho. Sus dedos torpes pelaban las papas. Con una lentitud inusual, la piel fina de cada tubérculo desprendiéndose en tiras largas que caían con un leve plop en el fregadero de acero inoxidable, el único sonido que rompía el silencio opresivo de la cocina, un silencio que pesaba como una lápida sobre sus esperanzas marchitas, mientras en el resto de la hacienda, bajo los arcos de cantera rosa pulida que brillaban bajo el incipiente sol de la mañana, Lorena, con una sonrisa que apenas curvaba sus labios rojos, como la sangre de sus víctimas, pero que irradiaba una perversa satisfacción desde lo más hondo de sus ojos de hiena, observaba a Rosalba desaparecer en el umbral de la cocina, la gata piojosa sumergida en su miseria. Y con un movimiento calculado, silencioso, casi felino, se deslizó por el pasillo lateral que conducía directamente al área de servicio. Sus pasos, que usualmente retumbaban como tambores de guerra por la hacienda, ahora eran casi imperceptibles,
suaves como la seda que cubría la tapicería de sus muebles, buscando no dejar rastro, cada fibra de piel de cocodrilo de su bolso Hermès Birkin, frotándose contra su cadera con un susurro apenas audible, un sonido que solo ella, en su éxtasis de maldad, podía apreciar como la dulce melodía de su venganza. El aire a su alrededor se impregnaba con el penetrante y dulce aroma de su perfume Dior J'adore, una estela sofocante que contrastaba con el tenue olor a cloro industrial que Rosalba dejaba a su paso, una fragancia de superioridad que anunciaba su presencia como una bandera de conquista, una declaración de poder que se cernía sobre el pequeño y humilde espacio reservado para la servidumbre. Cada uno de sus movimientos era medido, preciso, como el de una depredadora acechando a su presa. Sus ojos escanearon cada rincón del patio central con columnas de piedra en un barrido rápido y experto, asegurándose de que nadie, ni siquiera la más mínima partícula de polvo, pudiera atestiguar su obra maestra de perfidia, el sol de la mañana, que comenzaba a lamer las bugambilias de arcos coloniales con un delicado tono rosa y púrpura. No lograba calentar la frialdad de su alma, ni la de las losas de cantera bajo las suelas de sus zapatos de diseñador, que sentía como una extensión de su propio poder implacable, el silencio de la hacienda, roto solo por el suave murmullo de las fuentes de azulejo talavera que emanaban una música acuática y relajante, le resultaba ensordecedor. Cada gota de agua cayendo en la pila le recordaba el tic-tac de un reloj que marcaba los segundos hasta el cumplimiento de su retorcido plan. Finalmente, al llegar a la puerta estrecha del cuarto de servicio, un pequeño apéndice humilde pegado a la lavandería se detuvo, el corazón latiéndole con una excitación contenida, casi dolorosa, el pulso acelerado por la adrenalina de lo prohibido, de lo vil, pero tan deliciosamente gratificante y con una lentitud exasperante, digna de una diva que se sabe observada por una audiencia invisible, giró el picaporte con la punta de sus dedos esbeltos, que parecían de porcelana, abriendo la puerta con un crujido apenas perceptible, revelando el interior, un mundo de humildad que le dio náuseas. El cuarto de servicio, mis amores, era un contraste tan brutal con la magnificencia de la hacienda que parecía arrancado de otro universo, o de las profundidades de un pueblo minero abandonado como Zacatecas. El catre de fierro, oxidado y con un colchón escuálido, cubierto por una cobija de lana vieja y remendada, parecía encogerse aún más bajo la mirada despectiva de Lorena, quien al entrar casi se ahoga con el olor a humedad y a jabón barato, mezclado con ese persistente aroma a cloro que se le pegaba a la piojosa, un vaho rancio que le hirió las sofisticadas fosas nasales, provocándole una arcada mental, un asco visceral que le hizo fruncir los labios pintados de rojo como la sangre. Sus ojos se posaron con una burla helada sobre las pocas pertenencias de Rosalba, dispuestas con una parquedad que gritaba pobreza a cada centímetro. La marginal, la desgraciada, apenas tenía para vivir y aún así se atrevía a existir con una especie de dignidad que a Lorena le resultaba insoportable, una insolencia de la cual no podía deshacerse. Con sus insultos, sus ojos de serpiente recorrieron el miserable armario improvisado, la pequeña mesa de noche de madera astillada donde descansaba un despertador barato, de plástico ruidoso, ese mismo que sonaba a las 5 de la mañana, recordándole su propia existencia como un zumbido irritante en el oído de la opulencia. Su mirada se detuvo en un bolso viejo, un morral de tela gastada y descolorida, colgado de un clavo en la pared, su textura rústica y deshilachada a años luz de la piel de cocodrilo de su Birkin. Ese bolso que era la única arca de los tesoros de la gata muerta de hambre, el relicario de su patética existencia. Con una mueca de desprecio tan marcada que casi le deformó el rostro, se acercó al morral, sus dedos enguantados en el aire, como si el simple contacto con la pobreza pudiera contaminarla, y con una mezcla de repugnancia y morbosa curiosidad, lo descolgó con la punta de un dedo, sintiendo la tela áspera y vasta rozar su uña impecablemente manicurada. Un escalofrío helado, no de frío sino de asco, le recorrió la columna vertebral. Lo abrió, el sonido de la cremallera de plástico chirriando débilmente en el silencio sepulcral, revelando el interior, un universo de miseria que confirmó todas sus preconcepciones. Unas cuantas monedas relucientes de poco valor, el único tesoro monetario de la desgraciada, un rosario de madera simple, pulido por incontables oraciones, y una foto descolorida, arrugada por el tiempo y el cariño, de 5 niños sonrientes, con los rostros llenos de pecas y los ojos grandes y esperanzados, los hermanos de Rosalba, la razón de su existencia, la única armadura que tenía contra la desesperación de su
Vida de criada. Lorena sintió una punzada de celos que le atravesó el estómago, una rabia sorda al ver la pureza de esos rostros, el amor palpable en esa imagen, un amor que ella, con todo su dinero y lujo, no había logrado comprar jamás. ¿Cómo era posible que esta piojosa, esta igualada, tuviera un amor tan real, tan puro, que ella no? Era una afrenta, una insolencia, una bofetada en su cara dorada que no podía tolerar. No. Rosalba tenía que pagar, tenía que sentir el mismo vacío, la misma desesperación que ella sentía cada vez que la voz de don Emiliano se tornaba suave al hablar con la gata, cada vez que miraba la limpieza impecable de la hacienda con un aprecio que nunca le dedicaba a ella. El odio le burbujeaba en las venas, un veneno oscuro que le embotaba los sentidos, pero que a la vez agudizaba su macabro ingenio. Con una lentitud exasperante, como si cada segundo fuera un placer prolongado, se llevó la mano a la muñeca, desabrochó el Rolex Datejust de oro blanco con diamantes de 200,000 pesos, una joya que pesaba en su mano no solo por el oro, sino por el inmenso poder simbólico que representaba, una chispa de luz helada que prometía un futuro aún más oscuro. Era su arma, su instrumento de destrucción, el Rolex, con sus diamantes brillando con una luz perversa en la penumbra del cuarto de servicio, parecía palpitar en su palma como un corazón gélido, cada grabado en el metal frío. Cada minúsculo diamante engastado gritaba su valor, su exclusividad, su capacidad para aplastar todo lo que se interpusiera en su camino. El contraste entre el lujoso reloj y el humilde bolso viejo de Rosalba era tan abrumador que el aire pareció condensarse con la tensión de la inminente injusticia. Con un movimiento calculado, una coreografía de maldad pura, Lorena hundió el costoso reloj en lo más profundo del bolso, entre las monedas oxidadas y la foto de los hermanos, asegurándose de que quedara completamente oculto. El sonido metálico de la joya contra el fondo del bolso, un clink seco y definitivo, resonó en su mente como una sentencia de muerte, una sentencia para Rosalba para su dignidad, para su insoportable inocencia. Una sonrisa lenta y perversa se dibujó en sus labios, el sabor metálico de la victoria ya en su boca, un regusto amargo y dulce a la vez que le inflamaba las mejillas. El calor de la venganza le recorría el cuerpo como una fiebre, una excitación febril que le hacía temblar las yemas de los dedos, no de miedo, sino de un placer oscuro e inconfesable. Cerró el bolso con el mismo sigilo con el que lo había abierto, el chirrido de la cremallera ahora sonando como una burla silenciosa, y lo colgó de nuevo en su lugar, como si nada hubiera pasado, como si el reloj de oro y diamantes no hubiera sido el detonante de una explosión que destruiría la vida de la pobre gata. Al salir del cuarto, se detuvo un instante en la puerta, observando por última vez la escena de su crimen perfecto, sus ojos brillando con una satisfacción tan profunda que casi la desbordaba. Y con un gesto de absoluta arrogancia, se acomodó un mechón de cabello rojizo que había caído sobre su frente, su mano enguantada en el aire, sus uñas perfectas. Acariciando el aire como si hubiera triunfado en una gran batalla, ajustó el tirante de su vestido de seda que costaba más que la vida de todos los del pueblo de Zacatecas, el tejido susurrando contra su piel, un sonido de poder y lujo que era la antítesis del silencio de la miseria que dejaba atrás. Cada movimiento exhalaba una confianza cruel. Una sensación de invencibilidad que la hacía sentir dueña del mundo, dueña de todas las vidas que osaran cruzarse en su camino. Caminó de regreso por el pasillo, el sonido de sus tacones ahora recuperando su ritmo habitual, aunque con una ligereza triunfal que antes no tenían, un redoble de tambores de guerra que anunciaban su victoria inminente. Su mente, mis amores, era un torbellino de pensamientos oscuros y justificaciones retorcidas, un monólogo interno que la consumía por completo, insolente, gata piojosa y muerta de hambre. ¿Quién se cree esta basura para que don Emiliano le dirija una palabra amable? Para que la mire con ese respeto que a mí, su futura esposa, la que carga con su apellido y su fortuna, jamás me ha dado. La rabia le quemaba la garganta, un ardor que ella ahogaba con un trago mental de desprecio puro. Ella, con sus guantes amarillos de goma, esa armadura ridícula que le da una dignidad que me exaspera, una dignidad que no tiene derecho a tener, esa corriente. ¿Cómo se atreve a que Sofía la quiera más que a mí? A mí, que le compro los juguetes más caros, que la visto con ropa de seda, que intento acercarme a esa niña muda que me ignora y solo sonríe cuando la desgraciada esa le cuenta cuentos estúpidos de animales que hablan. Es una bruja. Le ha lavado el cerebro a la niña para robarme a Emiliano, para robarme mi puesto, mi estatus, mi todo.
Un flashback, intenso y vívido como un rayo en la noche, cruzó por su mente la escena del día en que don Emiliano había defendido a Rosalba cuando ella la había llamado inútil por haber derramado accidentalmente un poco de agua. Lorena, la honestidad y el trabajo duro valen más que el oro más puro, le había dicho Emiliano, su voz grave y seria, sus ojos clavados en los de ella con una intensidad que la había hecho sentir pequeña, insignificante, como si sus $500,000 de Hermès Birkin se hubieran convertido en un bolso de mercado, como si su Dior Chador se hubiera transformado en el olor a cloro de Rosalba. La humillación la había carcomido desde adentro, una herida que nunca sanaría, una herida infectada por el resentimiento y la inseguridad que la acosaban sin piedad. Ella que había luchado tanto por llegar a la cima, por rodearse de lujos que ocultaran sus propios vacíos, sus propias carencias para que una marginal, una basura, una criada sin nombre, sin pasado, sin futuro, la hiciera sentir el frío de la insignificancia, el miedo a ser reemplazada, a ser vista como la igualada que, en el fondo, sabía que era, a ser despojada de todo aquello que había construido con esfuerzo y astucia, un castillo de naipes que Rosalba, con su simpleza, con su honestidad, amenazaba con derrumbar con cada mirada de respeto que don Emiliano le dedicaba. «No lo permitiré», se dijo a sí misma, sus puños apretados con una furia silenciosa, las uñas finas clavándose en las palmas de sus manos, un dolor agudo pero satisfactorio, una confirmación de su propia existencia, de su propia fuerza. Su vida estaba en juego. Su lugar en el mundo dependía de que Rosalba fuera eliminada, aniquilada, borrada del mapa de su felicidad y de su futuro dorado. La envidia, mis amores, era un monstruo verde que le roía las entrañas. Celos que no entendían de razón ni de justicia, solo de posesión, de control, de la necesidad imperiosa de ser la única flor en el jardín de don Emiliano, la única reina en su castillo. Y Rosalba, con su fragancia a tierra mojada y a esfuerzo, era una maleza que debía ser arrancada de raíz, quemada hasta el último vestigio, para que solo quedara el esplendor artificioso de su propia existencia. Sus tacones resonaban ahora con una confianza inquebrantable. Cada paso era un golpe de martillo sobre el destino de la pobre Rosalba, una sinfonía de la crueldad que la llenaba de una euforia perversa, mientras ella, en su mundo de privilegio, ignoraba por completo que, escondido detrás de una cortina gruesa de brocado, un par de ojos infantiles, grandes y llenos de una tristeza profunda, habían sido testigos mudos de cada uno de sus movimientos, de cada malvado de su plan, un secreto que pronto desataría el verdadero huracán sobre la hacienda. Mientras tanto, en la cocina, Rosalba, mis amores, ajena por completo a la red de intrigas y vileza que se cernía sobre ella, continuaba con su rutina, sus manos agrietadas, despojadas de la protección de sus amados guantes amarillos, se movían con la lentitud y el cansancio de quien lleva una vida de sacrificios, el ardor del cloro. Aunque diluido por el jabón, aún le picaba en los nudillos, un recordatorio constante de su lugar, de su condición. El olor a vegetales cociéndose lentamente llenaba la cocina con un aroma reconfortante, familiar, pero no lograba disipar la pesadez en su pecho. El eco de los insultos de Lorena aún resonaba en sus oídos. Las palabras mordaces, gata, piojosa, inútil, se clavaban en su alma como astillas, cada una provocando una punzada de dolor sordo que la hacía suspirar. Un suspiro apenas audible, profundo, cargado de una pena que ni siquiera las lágrimas podían liberar por completo. Sus ojos, un poco rojos e hinchados por el llanto reciente, se fijaron en la foto de sus hermanos que llevaba consigo, un pequeño rayo de sol en la oscuridad de su existencia. La imagen descolorida que había sacado de su viejo bolso antes de empezar a cocinar, la tenía ahora junto al fregadero, un ancla, un recordatorio de por qué seguía de pie, de por qué continuaba luchando, de por qué valía la pena aguantar la humillación, el dolor, el desprecio, por ellos, por esos 5 pequeños rostros sonrientes que dependían de ella, de su fuerza, de su sacrificio, sin saber que precisamente en ese viejo bolso, su única posesión de valor sentimental, se estaba cocinando la trampa más cruel de su vida. En esta hacienda colonial en Guadalajara, Jalisco, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque aquel día, el aire en la cocina, denso con el vapor del arroz que Rosalba estaba preparando con maestría, cada grano suave y esponjoso, y el aroma dulzón del piloncillo derritiéndose para los chilaquiles, se sintió de repente pesado,
asfixiante, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto de plomo, anticipando una tragedia inminente que iba a sacudir los cimientos de la dignidad de nuestra querida Rosalba, que seguía de pie junto a la estufa de acero inoxidable, el calor del fuego, lamiendo sus mejillas sudorosas, la punta de sus guantes amarillos de goma casi rozando la cazuela caliente, concentrada en mezclar el revoltijo de huevos revueltos con chorizo, el chisporroteo de la grasa caliente como pequeñas explosiones que nadie, mis amores, pudo prever. Era un sonido tan familiar, tan cotidiano, que le daba una falsa sensación de normalidad, de que todo seguía igual, de que el mundo, a pesar de sus golpes, continuaba girando con la misma monotonía cruel de siempre, mientras los dedos de Rosalba, protegidos por el látex brillante y resistente, se movían con la agilidad que solo los años de trabajo duro podían otorgar, batiendo la mezcla con una cuchara de madera que sentía rugosa y familiar contra la palma de su mano, la madera vieja y pulida por el uso, casi una extensión de su propio ser, un recordatorio constante de su lugar en el mundo, un lugar de servicio y de sacrificio, un lugar donde cada gramo de dignidad se ganaba con el sudor de la frente, y donde cada minuto de paz era un tesoro efímero y robado al tiempo, justo antes de que el mundo se le viniera encima, sin piedad, sin aviso, sin la menor sombra de compasión. De repente, justo cuando el olor a café recién hecho comenzaba a impregnar cada rincón de la vasta cocina, el aroma tostado y amargo que luchaba por imponerse al dulce del piloncillo y al picante del chorizo, un grito agudo, chirriante y perforador, rebanó el aire espeso, helándole la sangre en las venas a Rosalba, que sintió un escalofrío que erizó los vellos de la nuca, un presentimiento oscuro. La boca del estómago le dio un vuelco violento, como si un puño invisible la hubiera golpeado con fuerza, y el corazón se le desbocó en el pecho, latiendo con la furia desordenada de un tambor de guerra en medio de la paz. Y la voz de Lorena, mis amores, una voz que era como el filo de una navaja helada, se desgarró por los pasillos de la hacienda, retumbando en las losas de cantera rosa, rompiendo el silencio opresivo que había precedido a la tormenta. Me han robado mi Rolex Datejust. Me han robado mi reloj de oro blanco con diamantes, esos 80 gramos de lujo y de inviolabilidad. Esa pieza única que vale más de 200,000 pesos ha desaparecido, evaporado de la faz de la tierra. Y cada palabra, cada sílaba de aquel alarido desesperado y lleno de veneno, golpeó a Rosalba como un látigo invisible, resonando en sus oídos, haciendo que sus manos, aún envueltas en los guantes amarillos de goma, se tensaran alrededor de la cuchara de madera, la madera raspando contra el látex, un sonido sordo y casi inaudible en medio del caos que se desataba, pero que para ella, en ese momento, era el rugido de la fatalidad, el anuncio de que algo terrible, algo irreparable, estaba a punto de suceder, algo que la arrastraría sin piedad al abismo de la injusticia, al infierno de la humillación, justo ahí, en el corazón de la opulencia. El estrépito de la voz de Lorena, cargada de una indignación que parecía más escenificada que real, hizo que el personal que andaba por el pasillo, mis amores, las camareras que acomodaban las sábanas de algodón egipcio, los jardineros que podaban los rosales de jardín con sus guantes de piel, y el joven que pulía la plata, se congelara en el acto, sus cuerpos tensos, sus caras pálidas, sus ojos dilatados por un miedo antiguo y visceral que conocían bien, el miedo de los que dependen de la gracia de sus patrones, el terror de ser el chivo expiatorio de una ira que no entendían, el sudor frío perlaba sus sienes, el aire se les atascó en los pulmones, y las miradas se desviaron al suelo, esquivas, temerosas de cruzarse con la tormenta que se avecinaba, como sabuesos olfateando la presa. Todos sabían el peligro que representaba la ira de Lorena, su saña, su capacidad para aplastar sin remordimiento a quien se interpusiera en su camino, o, lo que era peor, a quien fuera convenientemente manipulado para ser el villano de su historia. El chivo expiatorio perfecto, la figura ideal para pagar los platos rotos de su ira caprichosa, y Rosalba, con los guantes amarillos de goma aún puestos, sintió como cada una de esas miradas, aunque rehuía la suya, se posaba sobre ella como una carga pesada, una losa de juicio que la aplastaba, la asfixiaba, la hundía en un pozo de soledad y desesperación, porque sabía con la certeza amarga de la experiencia que siempre era ella, la piojosa, la muerta de hambre, la que venía de las entrañas de Zacatecas, la que no tenía voz ni poder,
la que se convertía en el blanco fácil de todas las miserias de un mundo que la despreciaba por su origen humilde, por su piel curtida por el sol y el esfuerzo, por sus manos agrietadas que lo único que conocían era el trabajo duro. Porque, mis amores, en este mundo, el que no tiene un nombre rimbombante ni una cuenta bancaria abultada, no tiene tampoco derecho a la inocencia. Lorena, con pasos que resonaban como tambores de guerra sobre las losas de cantera rosa, esos golpecitos secos y decididos de sus tacones de aguja que antes eran solo una molestia, ahora sonaban como martillazos en el propio cráneo de Rosalba, se acercó a la cocina, su aroma a perfume Dior Chadore, tan pesado, tan embriagador, que ahora se sentía como un gas tóxico que le quemaba las fosas nasales, mezclándose con el olor a cloro industrial que Rosalba usaba para limpiar. Un olor a limpieza que ahora se sentía como una burla cruel a su propia mancha inminente, su mirada, mis amores, una mirada helada y cargada de un odio que no necesitaba palabras, se clavó en Rosalba, sus labios rojos, como la sangre de sus víctimas, se curvaron en una mueca de desprecio absoluto, y su voz, ahora más controlada, pero con un filo que prometía un dolor inenarrable, resonó en el silencio sepulcral que se había adueñado del espacio. Y tú, gata, muerta de hambre, piojosa, igualada. ¿Qué me dices? ¿Acaso no te cansas de robar? Siempre los marginales como tú, con su miseria a cuestas, con sus ojos llenos de envidia, intentando llevarse un pedazo de lo que nunca les pertenecerá. No me veas con esa cara de mosca muerta, perra. Sé que fuiste tú. De seguro esa basura de bolso tuyo, ese trapo viejo que usas para guardar tus mugres, está lleno de mis pertenencias. Siempre las mismas, las corrientes, las que no entienden lo que es tener dignidad, las que solo sirven para meter las manos donde no deben. Y cada uno de esos insultos, mis amores, cada palabra como un puñal afilado, se clavó en el pecho de Rosalba, quien sintió un ardor insoportable, un calor que le subía por el cuello hasta la cara, sus mejillas enrojecidas, no por la vergüenza de haber cometido un delito, sino por la furia contenida, por la humillación pública, por la injusticia atroz que sentía en cada fibra de su ser. Un temblor incontrolable se apoderó de su cuerpo, sus manos, dentro de los guantes amarillos de goma, se cerraron en puños apretados, tanto que el látex chirrió un poco, un sonido apenas perceptible que para ella era el clamor de su alma rota. El nudo en su garganta se hizo más grande, más doloroso, una masa sólida de angustia que le impedía respirar, que le impedía articular una sola defensa. Y las lágrimas, esas lágrimas calientes y saladas que había estado aguantando con todas sus fuerzas, comenzaron a resbalar por sus mejillas, quemándole la piel agrietada por el sol y el jabón, cayendo por su barbilla y goteando sobre el delantal blanco y almidonado que llevaba, pequeñas gotas que eran el testimonio silencioso de su dolor, de su impotencia, de su alma destrozada en mil pedazos. Con la voz ahogada por un mar de lágrimas que no podía contener, esas lágrimas que le empañaban la vista y le hacían ver a Lorena como una figura borrosa, distorsionada por el dolor y la rabia, Rosalba intentó hablar, sus labios temblaban incontrolablemente, secos, agrietados por la angustia, y las palabras le salieron como un murmullo apenas audible, un roce de desesperación, un lamento ahogado que apenas rompió el silencio cargado de tensión. No, señorita Lorena, por favor, no. Yo juro por la memoria de mi madre, por la vida de mis hermanos, que yo jamás agarraría nada que no fuera mío. Mis manos están limpias. Estos guantes amarillos de goma son mi honor, mi escudo, la prueba de que lo único que conozco es el trabajo, la decencia. Usted sabe que soy una mujer de bien, una que se ha sacrificado toda la vida para sacar adelante a su familia. Yo no soy una ladrona, yo no soy una marginal. Por favor, búsquelo bien, usted se tiene que haber equivocado. Le juro que es un error, un horrible, espantoso error. Y mientras las palabras salían de su boca, su voz se quebraba una y otra vez, rota por los sollozos que se negaba a liberar por completo. La cabeza le daba vueltas, la imagen del pueblo fantasma de Zacatecas, con sus minas abandonadas y sus casas vacías, se proyectaba en el fondo de sus ojos cerrados por el dolor. Un pueblo donde la dignidad era lo único que les quedaba a las mujeres que habían visto partir a sus hombres, sin saber si volverían, donde el honor era un tesoro más valioso que cualquier piedra preciosa extraída de la tierra, donde una acusación como esa era una mancha imborrable que se llevaba consigo hasta la tumba, y un frío intenso se apoderó de ella,
un frío que le calaba hasta los huesos a pesar del calor de la cocina, un frío que le recordaba el tacto helado de las pocas monedas que su padre había dejado antes de irse al norte y no regresar jamás, el escalofrío que sentía al ver los ojos hambrientos de sus hermanos pequeños, el miedo a no poder protegerlos, a no poder darles de comer, a no poder mantener en alto el nombre de su familia. Y ahora, esta acusación, este ultraje público, mis amores, era como el golpe final a todo lo que ella había construido con tanto sudor y con tantas lágrimas. La humillación de ser tratada como una basura, una piojosa, una desgraciada sin el menor asomo de escrúpulos. Pero las palabras de Rosalba, mis amores, sus súplicas desesperadas y sus lágrimas incontenibles, cayeron al vacío, ahogadas por la furia incontrolable de Lorena, que no quería escuchar razones, solo buscaba una víctima a la que aplastar, una cabeza que rodara para satisfacer su sed de venganza y su ego herido. Cállate, gata de porquería. No intentes engañarme con tus lágrimas de cocodrilo. Conozco bien a las de tu calaña, a las que se visten de santas, pero tienen las uñas largas y el alma podrida. Ustedes, las piojosas, siempre arrastrándose por las obras, envidiando lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido los que sí valemos algo. No vales un centavo, sucia marginal. Entréguenme su bolso, esa porquería de trapo donde escondes tus miserias, y por lo visto, también mis joyas. Ordenó Lorena, su voz vibrando con una autoridad cruel, y rápidamente uno de los mozos, con la cabeza gacha y el rostro contraído por la tensión, se apresuró a obedecer, sus pasos resonando nerviosos sobre las baldosas pulidas, su mano temblaba visiblemente mientras tomaba el viejo bolso de tela de Rosalba, ese bolso que, a pesar de su apariencia humilde, era el baúl de sus recuerdos, el cofre de sus escasas posesiones, la extensión de su identidad. Ese bolso que estaba colgado discretamente en un gancho en la pared, cerca del área de la lavandería, donde olía a detergente y suavizante, y lo llevó con una lentitud que parecía una eternidad hacia la mesa central de la cocina. Una mesa de mármol frío y pulcro, impoluto, que ahora se sentía como una mesa de disección. Y Rosalba, con el corazón en un puño, con el estómago encogido y un sudor frío recorriendo su espalda, sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones, cómo cada segundo se estiraba, se deformaba, se convertía en una agonía interminable. Sus ojos, rojos e hinchados, seguían cada movimiento del mozo. Cada fibra de su ser gritaba en silencio, implorando que se detuviera, que todo fuera una pesadilla de la que pudiera despertar. Pero la cruda realidad se le imponía con la fuerza de un golpe que sabía de antemano que la dejaría marcada para siempre, porque sabía que su única armadura, sus guantes amarillos de goma, no podrían protegerla de la daga afilada de la humillación que estaba a punto de traspasarle el alma. El mozo, con las manos temblorosas y la mirada fija en el suelo, como si temiera que su propio reflejo pudiera delatarlo, colocó el viejo bolso de Rosalba sobre la fría superficie de mármol blanco. Un contraste brutal entre la tela gastada y descolorida y la pureza inmaculada de la piedra, y Lorena, con una sonrisa de victoria que no intentaba disimular, esa sonrisa que era más una mueca maquiavélica que una expresión de alegría, tomó el bolso con desprecio, sus dedos largos y finos, adornados con anillos de diamantes que brillaban con malicia bajo la luz de los focos, lo abrió de golpe, con un sonido seco y rasposo que resonó en el silencio expectante, y volcó su contenido sobre la mesa, con una violencia innecesaria, mis amores, como si estuviera arrojando la basura, esparciendo las pocas pertenencias de Rosalba. Un pañuelo de algodón barato, con el bordado deshilachado de una flor de Zacatecas, una peineta de plástico con dientes rotos, un rosario de madera que su abuela le había regalado, las fotos descoloridas de sus hermanos, esas caritas inocentes que ahora se veían ultrajadas por la escena, y de entre ese montón de objetos insignificantes y llenos de un valor sentimental incalculable, casi como si hubiera esperado su momento para aparecer, el Rolex d'Atejus de oro blanco con diamantes de 200,000 pesos, ese pedazo de metal y lujo que era la ruina de la vida de Rosalba, cayó sobre la mesa, con un sonido metálico y seco que sonó como una sentencia de muerte, mis amores. Un clink agudo que perforó el silencio con una crueldad demoledora. La cara de Rosalba se contrajo en un gesto de horror. Un grito ahogado se le quedó atascado en la garganta. Sintió que el aire se volvía irrespirable, que las paredes
de la cocina se cerraban sobre ella, que los guantes amarillos de goma en sus manos temblaban como hojas en otoño, inservibles, frágiles, incapaces de detener la avalancha que la arrastraba al abismo, y un silencio sepulcral, un silencio gélido y absoluto, se apoderó de la cocina, pesado, opresivo, cargado de la inminente condena, mientras el brillo frío de los diamantes del reloj, tan inalcanzable, tan ajeno a su mundo, parecía burlarse de su miseria, de su desesperación, de su inocencia ultrajada. Los ojos de todos los presentes, mis amores, se fijaron en el reloj, y luego, con la misma sincronización morbosa, se posaron en Rosalba, sus miradas cargadas de desconfianza, de juicio, como si cada uno de ellos se hubiera convertido de repente en un juez implacable. Y Lorena, con una teatralidad que delataba su plan macabro, sus ojos brillando, con una satisfacción perversa, se acercó a Rosalba. Su respiración se sentía caliente y pesada en el rostro de la empleada, el aire viciado por su perfume y su malevolencia, y antes de que Rosalba pudiera balbucear una palabra, antes de que pudiera implorar de nuevo su inocencia, la mano de Lorena, pesada, adornada con joyas, se levantó en el y con una fuerza contenida pero devastadora, descargó una bofetada abierta en la mejilla izquierda de Rosalba, un sonido seco, resonante, que hizo eco en el silencio aturdidor de la cocina, y el impacto, mis amores, le quemó la piel de inmediato. El escozor subió por su rostro como una llamarada, la cabeza se le giró por la fuerza del golpe. Sintió un zumbido agudo en sus oídos, el sabor metálico de la sangre en su boca, el ardor, el dolor punzante, pero aún más, el dolor de la humillación, la vergüenza, el desprecio, y sus ojos, aún protegidos por las lágrimas que seguían brotando sin control, se encontraron con el reflejo desdibujado de su rostro en el pulcro mármol. Un rostro, marcado por la injusticia, con un ojo comenzando a llorar solo por el impacto, y el otro ya enrojecido por el llanto ininterrumpido, una mancha roja que crecía en su mejilla, la huella de la crueldad de Lorena, una cicatriz invisible pero imborrable en lo más profundo de su alma, y esos guantes amarillos de goma, su única armadura, mis amores, se sintieron inútiles, incapaces de protegerla de esta nueva herida, de esta humillación máxima que le robaba no solo la voz, sino también el último resquicio de dignidad que le quedaba, dejándola expuesta, vulnerable, rota en el corazón de la opulencia, mientras el olor a cloro, a rosas y a dior se mezclaba con el aroma salado de sus propias lágrimas y el dulce, pero ahora nauseabundo, aroma del piloncillo en la estufa, ese piloncillo que ya nunca más les sabría consuelo, sino a pura, amarga tristeza. En esta hacienda colonial en Guadalajara, Jalisco, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque esa gata infame, la Lorena, con sus labios rojos como la sangre de un animal recién degollado, había hundido su puño en el corazón más puro, y el aire espeso del patio, cargado del dulce aroma de las bugambilias, y el penetrante olor a cloro industrial que Rosalba usaba para limpiar las losas de cantera rosa, ahora se sentía pesado, irrespirable, como si la misma atmósfera de la opulencia se hubiera vuelto una mortaja sobre los hombros de una alma inocente, y mientras el último eco de las palabras crueles de Lorena se disolvía en el silencio cargado de tensión, la pequeña Sofía, esa criatura de luz que había perdido la voz con su madre y ahora era un pajarito asustado, seguía apretada detrás de la pesada cortina de terciopelo carmesí, sus diminutos dedos aferrándose con una fuerza desesperada a la tela áspera, una capa polvorienta, que no podía ocultar el hedor a injusticia que se había apoderado del aire, y que se pegaba a su garganta como un nudo de miedo. Sus pequeños oídos, que antes solo captaban el suave murmullo de las historias que Rosalba le contaba con voz de terciopelo, ahora estaban inundados por el estruendo de la maldad, por el crujido del cuero fino del bolso. Hermés de cocodrilo de Lorena, que de repente ya no sonaba a riqueza, sino a un presagio de desventura, y cada latido de su pequeño corazón en su pecho, mis amores, retumbaba en sus sienes, un tambor de guerra que anunciaba no solo el peligro para su amada Rosalba, sino también la enorme y solitaria carga de una verdad que ella, con sus apenas 6 añitos, había visto con una claridad cegadora, una verdad que la quemaba por dentro, un secreto que pesaba como una losa de mármol frío sobre su frágil alma, la misma losa que le recordaba el silencio sepulcral de la tumba de su madre, un silencio que se había instalado en su propia voz y que ahora se resistía a romperse, a pesar de que
Impulso de gritar, de denunciar a esa mujer malvada, le arañaba la garganta con garras invisibles. Una tortura silenciosa, un martirio de niña que observaba la ruina de la única persona que le había devuelto un poco de color a su mundo de sombras. Lorena, esa víbora con tacones, se irguió frente a la consternación general. Su sonrisa macabra ahora un rictus de falsa victoria, un brillo helado en sus ojos cargados de malicia, mientras el aroma empalagoso de su perfume Dior Chador saturaba el aire, volviéndolo casi tóxico para los pulmones ya oprimidos de todos los presentes. Y su voz, dura, como el filo de un cuchillo, cortó el silencio que se había instalado en el majestuoso patio central. Llamen a la policía de inmediato. Esta gata muerta de hambre no solo me ha robado, sino que se ha atrevido a ensuciar mi nombre con sus mentiras. Que se pudra en la cárcel, la desgraciada. Ya verán cómo el peso de la ley aplasta a estas piojosas que se atreven a pisar donde no les corresponde. Sus palabras cayeron como ácido hirviendo sobre las losas de cantera, dejando una quemadura invisible pero profunda en el corazón de cada empleado que observaba la escena. Esos hombres y mujeres que, con sus miradas bajas y sus manos temblorosas, no se atrevían a intervenir. Porque el miedo, mis amores, el miedo a perder el miserable sueldo de 3,000 pesos al mes, el miedo a ser los siguientes en la mira de esa bruja, les ataba las lenguas y les paralizaba los cuerpos, transformándolos en estatuas de temor. Sus estómagos vacíos se retorcían con un frío terror, una punzada que les recordaba el hambre de sus propios hijos en casa, el sonido del crujido de los fajos de billetes en los bolsillos de Lorena era un recordatorio constante del abismo insalvable entre ellos y su patrona. Y el silencio colectivo era tan denso, tan impenetrable, que casi se podía saborear la amargura de la injusticia que se cocinaba a fuego lento bajo los arcos coloniales, mientras ni un solo alma, ni una sola voz, se elevaba para defender a Rosalba, que seguía ahí, arrodillada, deshecha, con el rostro hundido en el látex amarillo de sus guantes, esa armadura que ahora le parecía tan frágil, tan inútil, como una telaraña contra el golpe de un huracán, esa humildad transformándose en un estigma, en un cartel invisible que la marcaba ante los ojos juzgadores de la multitud silenciosa. Rosalba, mis amores, con los guantes amarillos de goma cubriéndole el rostro manchado de lágrimas y la humillación. Seguía arrodillada, sus rodillas, acostumbradas al dolor de la limpieza diaria. Ahora sentían un ardor mucho más profundo, un fuego que le quemaba los huesos y la carne, no por el esfuerzo físico, sino por la injusticia lacerante que le apretaba el alma hasta casi reventarla. El frío del mármol bajo sus rótulas callosas, curtidas por años de servicio y sacrificio, se sentía como una punzada de hielo penetrando hasta el tuétano, recordándole la fría losa de una tumba, la tumba de todas sus esperanzas, de toda su dignidad, de toda su vida honrada que ahora se desmoronaba como un castillo de arena ante la cruel marea de la calumnia. Y sus lágrimas, calientes y saladas, empapaban el látex de los guantes, resbalando por los pliegues de goma y cayendo sobre las relucientes losas de cantera, pequeñas perlas de dolor que se mezclaban con el olor penetrante del cloro, ese mismo cloro que ella usaba para dejar todo impecable, para ganarse el pan honradamente, y que ahora le quemaba las fosas nasales, una metáfora cruel de cómo la pureza de sus intenciones se estaba disolviendo en el ácido corrosivo de una acusación infame, un clamor silencioso, un lamento ahogado que no podía escapar de su pecho oprimido, porque el nudo en su garganta era tan espeso, tan apretado, que ni el más pequeño susurro de defensa podía abrirse paso. La sensación de impotencia era una mano helada que le oprimía el corazón, arrebatándole el aliento, dejándola sin voz, sin fuerzas, sumida en un abismo de desesperación que la arrastraba hacia recuerdos lejanos, hacia un pasado de frío y abandono que se sentía tan real, tan presente, como si el tiempo no hubiera transcurrido, como si ese dolor añejo jamás la hubiera abandonado, sino que hubiese estado ahí, agazapado, esperando el momento preciso para volver a atacarla con una ferocidad renovada. Un escalofrío de helada soledad le recorrió la espalda, calándole hasta los huesos, y de repente, mis amores, no estaba en el brillante patio de la hacienda, con el suave aroma de las rosas y el lujoso perfume de Lorena, sino que estaba de vuelta, con apenas 10 años, en Zacatecas, ese pueblo minero abandonado donde el viento aullaba como un lobo. Hambriento entre las ruinas de las casas y las bocas de las minas, un lugar donde los hombres se habían ido al norte persiguiendo un sueño de oro que nunca regresaba,
dejando a las mujeres, a las madres, a las hermanas mayores como ella, sosteniendo el mundo con las uñas, con la piel agrietada por el sol y el esfuerzo, con el alma curtida por la resignación y el trabajo implacable. Y Rosalba recordaba el sabor amargo del polvo en el aire, el sonido hueco del silencio que se comía las tardes, solo roto por el llanto de un bebé o el chirrido de una vieja cacerola, y el frío que se metía por las rendijas de su casa de adobe, un frío que se pegaba a la piel y que ni las cobijas más viejas de lana más gruesa lograban ahuyentar, un frío que se sentía como la antesala de la muerte, de la desolación total, y recordaba a su madre con las manos agrietadas, haciendo las últimas gorditas de horno con la poca harina que quedaba en el costal, el olor a piloncillo quemado y maíz cocido, un aroma que hoy, aquí, en esta hacienda, lujos absurdos, se le antojaba un tesoro perdido, un bálsamo para el alma, pero que entonces era solo una señal de que el hambre, ese monstruo implacable, acechaba en cada sombra, y ella, la mayor, con sus pequeños bracitos cansados, era la única que podía proteger a sus 5 hermanos menores, porque su padre había sido uno de esos hombres que fue al norte y se lo tragó la tierra, dejando solo un vacío, un desgarro en el corazón de la familia. Y entonces, con una decisión que le heló la sangre pero le encendió el coraje, se despidió de su madre, de sus hermanos, con un nudo en la garganta que le cortó el aliento, prometiéndose a sí misma que regresaría, que traería la fortuna, que nunca más permitiría que el hambre les rasgara el vientre, y se subió a ese tren de carga, un largo y ruidoso monstruo de hierro que la llevó lejos, hacia la capital, ese laberinto de cemento y asfalto, donde el olor a gasolina se mezclaba con el de la mugre y el de miles de vidas desconocidas, donde el sonido de los claxones era un concierto infernal, y las luces de neón parpadeaban como ojos vacíos en la oscuridad. Y su primera noche, mis amores, la pasó acurrucada bajo un puente, sobre un trozo de cartón que apenas mitigaba el frío brutal del concreto que le calaba los huesos, el sabor de la vergüenza en su boca, la humillación de sentirse una marginal, una basura, una piojosa. Más en ese mar de desesperación. Sus tripas rugían con un hambre que le hacía ver figuras en la oscuridad, una punzada constante que se sentía como una herida abierta, y cada rechazo en las puertas de las casas, cada mirada de desprecio, cada no tenemos trabajo para ti, muchacha sin experiencia, era una navaja que le rajaba el alma, dejándola expuesta a la indiferencia gélida de la gran ciudad, hasta que por fin encontró un lugar, un cuartucho en la azotea, y un trabajo limpiando baños ajenos con sus manos desnudas, el ardor del cloro barato en sus dedos, las grietas que le abrían la piel, heridas de guerra que le recordaban cada día el precio de la supervivencia. Esa era su vida. Esa era su verdad inquebrantable, la de una mujer que había aprendido a luchar contra el hambre y el frío, con la única arma de su dignidad. Una dignidad que ahora esa gata de Lorena, con su Rolex de diamantes y su bolso de cocodrilo, se atrevía a pisotear, a arrancar de sus entrañas, y el dolor de ese flashback, mis amores, era tan vívido, tan palpable, que la hacía temblar, no solo por el frío remoto del pasado, sino por el miedo helado del presente, de volver a caer en ese abismo de la nada, con una acusación de ladrona colgada en su cuello como una lápida. Pero justo en el cenit de su angustia, cuando el aire parecía haberse congelado en una escultura de desesperación, y el lamento silencioso de Rosalba resonaba en cada rincón del patio, un sonido inesperado, profundo y resonante, rompió el hechizo de terror que mantenía a todos paralizados. Mis amores. Las gigantescas puertas de madera tallada de la hacienda, esas que se abrían solo para las grandes ocasiones o para la llegada del patrón, se movieron con un chirrido metálico que pareció vibrar en las entrañas de la tierra, y luego, con un golpe sordo, se abrieron de par en par, revelando no el sol apacible de la mañana, sino la imponente figura de don Emiliano, que aparecía en el umbral, mucho antes de lo que nadie, absolutamente nadie, podría haber esperado. Era como si la tierra misma hubiese temblado. Anunciando su llegada, el aire se tensó aún más, si eso era posible, adquiriendo un olor, a presagio, a destino ineludible, una mezcla de polvo recién levantado y un sutil, pero inconfundible, aroma a cuero y a una colonia masculina sobria, que nada tenía que ver con el empalagoso Dior de Lorena, y todos los presentes, desde la Lorena que vio cómo su sonrisa de triunfo se desdibujaba en una máscara de incertidumbre, hasta el último empleado que se atrevió a levantar la mirada, sintieron una punzada de alivio mezclada con
Un terror renovado, porque el patrón era un hombre justo, sí, pero su justicia era implacable, y nadie sabía qué lado de la balanza inclinaría al encontrar semejante espectáculo de caos y miseria en su propia casa. La figura de don Emiliano, mis amores, se recortaba contra la luz de la mañana que se filtraba apenas por la entrada, una silueta poderosa, imponente, con los hombros anchos y ese porte de rey del ganado que no había olvidado sus orígenes en el establo, que dormía en la tierra si era necesario, y sus botas de piel, bien pulidas, golpearon las losas de cantera rosa con un ritmo firme, un sonido seco que no era el tambor de guerra de los tacones de Lorena, sino un repique de autoridad, un tañido de campana que anunciaba juicio, no crueldad gratuita, y sus ojos, esos ojos penetrantes que habían visto crecer imperios y caído traidores, recorrieron la escena con una velocidad pasmosa, absorbiendo cada detalle. La Lorenita de labios escarlata con su bolso Hermès de $500,000 en la muñeca, su rostro crispado de falsa indignación. Y la otra figura, el pequeño bulto tembloroso de Rosalba, arrodillada en el suelo frío, con sus guantes amarillos cubriéndole la cara, un mar de lágrimas invisibles escurriendo por el látex, los restos esparcidos del bolso viejo sobre la mesa de cantera, y ese Rolex de oro blanco con diamantes, la joya del escándalo, centelleando bajo la luz como un ojo acusador, y no dijo ni una sola palabra, mis amores, ni un suspiro, ni un gruñido. Su rostro era una máscara de piedra, impasible, pero en la tensión que emanaba de su figura, en el silencio denso que se formó alrededor de él como una burbuja, se podía sentir el peso de una ira apenas contenida, una frustración que lo quemaba por dentro. Él, que valoraba la honestidad sobre todas las cosas, que había cimentado su fortuna en la palabra dada y el trabajo honrado, ahora se encontraba ante una escena que era la antítesis de todo. Lo que él representaba y el olor a perfume Dior de Lorena, que antes le resultaba elegante, ahora le pareció insoportable, asfixiante, manchado por la perfidia que flotaba en el ambiente, y mientras el corazón de Rosalba se encogía aún más, sintiendo que su destino, su miseria, ahora estaba sellado, don Emiliano, con una calma que era más aterradora que cualquier grito, hizo un gesto con la cabeza, una señal apenas perceptible, un movimiento medido, y sin desviar la mirada de la escena, como si estuviera grabando cada detalle en su memoria, cada expresión de terror y de malicia, se giró sobre sus talones y se dirigió a su oficina privada. El pesado batiente de madera de encino se abrió con un gemido sordo, revelando la penumbra de su santuario personal, el aroma a madera antigua, a libros y a cuero, un refugio de orden y razón, y luego, con un golpe suave pero definitivo que resonó en el silencio cargado, la puerta se cerró detrás de él, dejando a todos en el patio, desde la gata infame de Lorena hasta la piojosa de Rosalba, en un estado de suspensión, de tensión insoportable, como si el aire mismo se hubiese detenido, esperando el veredicto que se gestaba tras esa puerta cerrada. El silencio que lo siguió era más denso, más opresivo que antes, un silencio que pesaba como una lápida sobre el alma de todos, un presagio de lo que estaba por venir, de la tormenta que ahora, sí, estaba a punto de estallar de verdad. En esta hacienda colonial en Guadalajara, Jalisco, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque don Emiliano, el patrón de hierro y corazón de oro, el hombre que conocía la tierra y el sudor de la frente, la misma tierra que pisó de niño, ese mismo hombre, mis amores, regresó de improviso, su camioneta negra, inmaculada como un cuervo pulido, deteniéndose con un chirrido apenas audible sobre la grava frente al portón principal, y el viento trajo hasta él, antes incluso de que sus pies de botas finas tocaran el suelo, no solo el dulce y penetrante aroma a rosas del jardín, que siempre perfumaba el aire, ni tampoco el frío y metálico olor a cloro industrial que Rosalba usaba con tanto esmero, sino ese olor inconfundible, agrio y punzante, el olor de la mentira, de la injusticia y del miedo ajeno. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal al percibir la tensión palpable que vibraba en el ambiente, una nota disonante en la sinfonía de paz que solía reinar en su hogar, y mientras sus pasos lo llevaban con una prisa contenida hacia el patio central, el silencio espeso y lleno de cuchicheos ahogados lo golpeó como una pared de piedra. Sus ojos, que habían visto tanto en los establos y en las subastas de ganado, captaron de inmediato la escena.
Rostro desencajado de Rosalba, la pobre criatura con las manos todavía enfundadas en sus guantes amarillos de goma, ahora crispadas, su mirada fija en el reloj Rolex que yacía como una acusación muda en la superficie helada de la mesa de mármol, un reloj cuyo brillo de oro blanco y diamantes contrastaba con la opacidad del alma de la gata infame. De Lorena, quien, con una sonrisa de víbora tatuada en sus labios pintados de rojo como la sangre de sus víctimas, disfrutaba del espectáculo, con su bolso Hermes Birkin de piel de cocodrilo, cuyo olor a cuero caro y su crujido cada vez que se movía, ya no sonaba a opulencia, sino a la vanidad más vil. El patrón se irguió en el umbral. Su sola presencia llenó el espacio, una torre de rectitud y de poder que hizo que el silencio se hiciera aún más profundo, tan denso que casi se podía masticar, como la arena gruesa de la Cuaresma en Zacatecas, y su mirada, mis amores, esa mirada que podía doblegar a los toros más bravos y calmar a los peones más rebeldes, se posó primero en Rosalba, captando la humillación que quemaba en sus ojos, las lágrimas contenidas que dilataban sus pupilas, el ligero temblor de sus hombros bajo su uniforme. Después, su vista se deslizó hacia el Rolex, esa pequeña joya de $2.000 que ahora era un arma, y finalmente se detuvo en el rostro arrogante de Lorena, detectando detrás de su sonrisa victoriosa la frialdad de una serpiente que acaba de atacar a su presa, y mientras su mente procesaba la escena, la imagen de Rosalba, su Rosalba, la mujer que había sacado adelante a 5 hermanos vendiendo empanadas desde los 10 años, la que limpiaba sus pisos con la devoción de una monja y el sudor de una obrera, la que con sus guantes amarillos de goma, tan simples y tan honestos, protegía no solo sus manos agrietadas, sino su dignidad. Esa imagen colisionó con la acusación del reloj y la malicia de Lorena, y un nudo de indignación se le formó en el estómago, un calor furioso que amenazaba con estallar, pero se contuvo, porque don Emiliano, mis amores, era un hombre de leyes, de honor, y antes de juzgar, escuchaba, observaba, olía la verdad en el aire. Entonces, mis amores, justo cuando don Emiliano estaba a punto de abrir la boca y su voz de trueno iba a romper el silencio, con una pregunta que exigiría una respuesta irrebatible, un ligero crujido de tela, suave como el susurro de una hoja seca, llamó la atención de todos, y de detrás de la pesada cortina de terciopelo que adornaba el arco, de cantera rosa, emergió la pequeña Sofía, la dulce Sofía, su hija de 6 años que no había pronunciado una sola palabra desde aquel día amargo, en que su madre, la flor más bella de la hacienda, se había marchado para siempre, dejando un hueco doloroso en su corazón y un silencio, aún más profundo en su garganta. La pequeña, con sus ojos, enormes y tristes que solían hablar por ella, ahora brillaban con una determinación inusitada, una chispa de fuego que nadie había visto antes. Sus pequeños pies descalzos tocaron el frío mármol, y un escalofrío recorrió el cuerpo de Rosalba, un escalofrío que era mitad miedo, mitad esperanza, porque solo ella, Rosalba, la que le contaba cuentos y le cantaba nanas con la dulzura de una madre, entendía a la pequeña, y Sofía, con una valentía que solo los niños poseen, avanzó unos pasos, su vestido blanco impoluto contrastando con el caos moral que la rodeaba, y se detuvo, plantada, mirando fijamente a Lorena, a esa gata de labios rojos que ahora palidecía hasta el color de cera, y el aire se quedó suspendido, mis amores, como si el tiempo mismo se hubiese detenido en ese instante glorioso y terrible. Fue entonces, mis amores, cuando el milagro, el verdadero milagro de esta historia, se desdobló ante los ojos atónitos de todos. La pequeña Sofía, la que había vivido encerrada en su propio mundo de silencio y ausencias, la que se comunicaba con sus muñecas y con sus dibujos, esa chiquilla, mis amores, abrió su boca, sus pequeños labios temblaron un instante como las alas de una mariposa recién nacida, y de su garganta, con una voz que era temblorosa pero clara, cristalina como el agua de manantial, resonó la palabra más esperada, ella, dijo, y el sonido fue tan inesperado, tan puro, que rompió el silencio con la fuerza de una campana de iglesia tañendo la verdad en la madrugada, y cada persona, desde don Emiliano hasta el último de los peones que se habían reunido curiosos en el patio, sintió un escalofrío que les llegó hasta el alma, y las lágrimas, mis amores, las lágrimas brotaron sin control de los ojos de muchos de los empleados, recordando los gritos ahogados de la niña, el dolor de su orfandad.
viendo ahora cómo el dolor se transformaba en fortaleza, mientras Sofía, con su vocecita de ángel que hizo llorar a todos los presentes, levantó su dedo diminuto y señalando a la villana que se deshacía. En su sitio, remató su acusación con una convicción que no dejaba lugar a dudas. Ella lo puso ahí. Yo la vi. Miente, mis amores, en ese instante, el mundo de Lorena, el mundo de mentiras, de lujos falsos y de apariencias engañosas, se desmoronó con un estruendo silencioso pero devastador. Su rostro, antes tensado en una máscara de triunfo cruel, ahora se contrajo. La sangre hirviendo se le escurrió de las mejillas, dejándolas de un blanco cadavérico que competía con el mármol frío bajo los pies de Rosalba. Sus labios rojos, tan provocativos hacía un momento, se crisparon incontrolablemente, incapaces de formar una sola palabra. Sus ojos, antes llenos de malicia, se dilataron con un terror, primitivo como los de un animal acorralado, buscando una salida, una grieta por donde escapar de la verdad, mientras sus manos, esas manos engalanadas con pulseras y anillos de diamantes, que costaban más que la vida entera de Rosalba, empezaron a temblar convulsivamente. Una fiebre helada le recorrió el cuerpo y el aroma a su perfume Dior J'adore, tan pesado, tan embriagador, ahora le pareció rancio, agrio, el olor de la derrota, mientras su bolso Hermès Birkin, antes el símbolo de su poder, ahora se sentía como una pesada carga de vergüenza, un peso insoportable en su regazo, mientras Rosalba, la gata piojosa, la muerta de hambre que ella tanto despreciaba, sintió como una ola de alivio, dulce y cálida, le inundaba el pecho una sensación de ligereza que no experimentaba. Desde hacía años, las lágrimas, reprimidas durante tanto tiempo por el orgullo y la necesidad de sobrevivir, finalmente se desbordaron de sus ojos, calientes y saladas, quemándole la piel agrietada de sus mejillas. Sus rodillas, que antes le dolían con un dolor sordo y constante, ahora se sentían entumecidas. El frío del mármol ya no era una tortura, sino un recordatorio de la tierra, de la humildad, de su origen, y sus guantes amarillos de goma, aquellos simples guantes que eran su armadura, su escudo de látex contra las humillaciones del mundo, ahora brillaban bajo el sol de la mañana, refulgentes, como una promesa de justicia, mientras los empleados, que habían estado conteniendo la respiración, empezaron a murmurar, sus voces bajas y cargadas de asombro y de indignación, y las miradas de desprecio se multiplicaron, clavándose en Lorena como dagas envenenadas. Don Emiliano, mis amores, el hombre que había mantenido su compostura de hierro, que había contenido la rabia que le quemaba por dentro, ahora, al escuchar la verdad salir de los labios de su Sofía, de su pequeña Sofía que había regresado del silencio, sintió cómo la contención se rompía, cómo el dique de su paciencia cedía ante la fuerza de la verdad, y su rostro, mis amores, su rostro se transfiguró, sus ojos, antes observadores y pacientes, ahora se endurecieron, se tiñeron de un fuego implacable, sus sienes le latieron con una furia contenida que amenazaba con hacer temblar los cimientos de la hacienda. Su mandíbula se apretó con tal fuerza que sus músculos se delinearon, marcando el odio que sentía por la injusticia, y su voz, esa voz de autoridad que mandaba en miles de hectáreas y en cientos de hombres, resonó en el patio como un trueno que anunciaba la inminente tormenta, profunda y resonante, sin un ápice de compasión. Lorena, sentenció, cada sílaba cayendo como una losa de cemento sobre el alma ya. Quebrada de la gata, sal de mi casa. Ahora mismo. No quiero verte nunca más cruzar el umbral de este hogar que has intentado manchar con tu veneno. Preferiste destruir a una mujer humilde, una criatura de bien que trabaja honestamente, con el sudor de su frente, con la dignidad que a ti te falta, solo por tu vanidad, por tu crueldad, por tu envidia insaciable. Tus lujos son solo un envoltorio vacío, una máscara barata que no puede ocultar la basura que eres por dentro, una marginal sin principios, una desgraciada que no merece ni el aire que respira en este rancho. Te creías superior con tus bolsos de cocodrilo y tus joyas brillantes. Mientras esta mujer, esta maravillosa mujer con sus guantes amarillos de goma, vale más que toda tu fortuna junta, porque tiene lo que tú jamás tendrás, un alma limpia, un corazón honesto, una decencia que no se compra ni con todos los Rolex del mundo. Te vi llegar con tus aires de realeza, con tu Dior J'adore asfixiando el aroma natural de mis rosas,
con tus tacones sonando como tambores de guerra en mis pasillos de cantera, pensando que podías pisotear a cualquiera, a la igualada, a la piojosa, pero te equivocaste, porque la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz y la justicia, mis amores. La justicia siempre encuentra su camino, aunque sea a través de la vocecita más pequeña e inocente. Lorena, totalmente deshecha, mis amores, intentó balbucear una excusa, un gemido inaudible que se perdió en el aire. Sus ojos suplicantes se fijaron en don Emiliano. Pero él, inquebrantable, la miró como si fuera la última de las pestes, el olfato del rancho, mis amores. El olfato del hombre que se formó entre la tierra y el ganado había percibido el olor rancio de su maldad desde hacía tiempo, y ahora la evidencia era innegable. Con un movimiento de su mano, firme y definitivo, le impidió siquiera acercarse a su codiciado bolso Hermes Birkin. Aquel que antes sonaba a poder y opulencia cada vez que lo abría, ahora se quedaba allí abandonado, una cáscara vacía de su falso prestigio, y la orden de don Emiliano resonó en el patio. Que la saquen de aquí. Que no se lleve nada más que su miseria. Los empleados, que antes la temían, ahora avanzaron con una satisfacción contenida, sus miradas de triunfo mezcladas con el placer de la venganza, mientras Lorena, la gata, la desgraciada, la basura, fue escoltada hacia la salida. Sus tacones, que antes sonaban a tambores de guerra, ahora apenas producían un sonido hueco, un eco débil y desolado sobre las losas de cantera rosa, como si el propio suelo la rechazara. Su perfume, antes opulento, ahora se diluía en el aire, dejando un rastro amargo, enfermizo, el olor de la humillación, mientras salía de la hacienda, sin maletas, sin lujos, sin nada más que la vergüenza grabada en su rostro, la sombra de su derrota arrastrándose. Detrás de ella, una muerta de hambre del alma, una piojosa de corazón, su figura se hizo pequeña al cruzar la reja, desapareciendo de la vista, llevándose consigo la maldad que había intentado sembrar, dejando atrás, mis amores, una lección imborrable sobre la verdadera dignidad, sobre el valor inmenso de un par de guantes amarillos de goma frente a la ostentación vacía y cruel, una lección que se grabó en cada corazón, en cada suspiro, en cada rincón de esa hacienda colonial, que ahora respiraba un aire de justicia y de paz, un aroma a la verdad que Sofía, con su vocecita de ángel, había traído de vuelta a la vida. En esta hacienda colonial en Guadalajara, Jalisco, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque aquella gata traidora, aquella víbora con labios pintados de sangre y alma podrida, Lorena, mis amores, ya no sentía el crujido poderoso de su bolso Hermes Birkin de piel de cocodrilo bajo sus dedos engreídos. No, ahora solo un frío glacial le calaba hasta los huesos, el asfalto caliente quemándole las plantas de los pies descalzos que habían pisado alfombras persas. La humedad pegajosa de la tarde de Guadalajara se pegaba a su piel, la misma piel que antes bronceaba artificialmente bajo lámparas de lujo, ahora expuesta al sol crudo, a la mirada desdeñosa de los transeúntes que la veían pasar. Una mujer que minutos antes era la reina de aquel palacio, y ahora era solo una sombra de la vergüenza, una mendiga de dignidad. Su andar ya no era el tambor de guerra de sus tacones finos, sino un arrastrar patético de sandalias de diseñador, que parecía quejarse a cada paso, un lamento silencioso que ni ella misma quiso escuchar, porque el peso de su humillación, mis amores, era más insoportable que las maletas llenas de sus lujos que nunca pudo llevarse consigo. Esa basura humana se fue deshilachando como un trapo viejo, dejando atrás la fétida estela de su maldad, el eco de sus gritos aún vibrando en los azulejos de Talavera. Pero ahora, despojado de todo poder, sonaba a un gemido lejano, a la lamentable queja de una alma vacía y sin redención. Pero la vida, mis amores, siempre te da una segunda oportunidad, y mientras Lorena se perdía en la calzada polvorienta, dentro de la hacienda, un aire fresco, un aroma a justicia recién cosechada, llenaba cada rincón, y allí, en medio del patio central, con las losas de cantera rosa pulida a mano, que antes eran un frío mármol para sus rodillas, doloridas, don Emiliano, el patrón de la hacienda, aquel hombre de corazón justo y mirada penetrante que había sido testigo de la crueldad y la redención, se inclinó hasta el suelo con una reverencia que no se veía a menudo en hombres de su fortuna, y sus manos, esas manos fuertes y curtidas por los negocios, las mismas manos que
Habían acariciado el lomo de toros sementales y firmado contratos multimillonarios. Extendió una de ellas hacia Rosalba, la humilde empleada, esa guerrera de los guantes amarillos de goma, que aún estaba arrodillada, el cloro industrial todavía picándole las fosas nasales, el eco de los insultos de Lorena todavía retumbándole en los oídos. La vergüenza ajena aún quemándole el rostro. Don Emiliano no dudó. No le importó el polvo fino que se pegaba a la tela impoluta de su traje de lino. No le importó la mancha de humedad que el mármol frío de la loza dejó en la rodilla de su pantalón hecho a medida. Él se ensució, mis amores, sin pensarlo 2 veces, su olor a perfume Dior Chadore, mezclándose por un instante con el olor a rosas del jardín y con el químico punzante del cloro, un torbellino de fragancias que simbolizaba la colisión de 2 mundos, el suyo y el de ella, y le ofreció la mano, una mano que representaba el respeto más puro. Rosalba, mis amores, sintió un temblor recorrer su cuerpo, desde las puntas de los pies hasta el último cabello, un temblor que no era de miedo, sino de una emoción tan profunda que le doblaba el alma. Sus ojos, llenos de un mar de lágrimas contenidas, se fijaron en la mano tendida de don Emiliano, una mano fuerte, segura, que contrastaba con la suya, pequeña y agrietada, escondida bajo el látex amarillo de sus guantes, esos guantes que eran su escudo, su armadura contra la dureza del mundo, y mientras sus dedos temblorosos se aferraban a los de él, sintió el calor de su piel, un calor reconfortante que le decía que ya todo había pasado, que la pesadilla había terminado, y las palabras de don Emiliano, suaves pero firmes como el roble más antiguo, llegaron a sus oídos como una melodía de perdón, un bálsamo para el alma herida. Rosalba, por favor, levántate. No tienes por qué permanecer así, humillada en el suelo de mi propia casa, bajo la misma losa que esa. Esa mujer sin alma te hizo besar con tus rodillas. Perdóname, Rosalba, perdóname por el dolor, por la humillación que tuviste que soportar bajo mi techo, bajo mis ojos. No hay palabras que puedan borrar el sufrimiento que te causaron. No hay dinero que pueda pagar la nobleza de tu espíritu. Pero por favor, permíteme enmendar mi error, enmendar lo que a mis ojos pasó, aunque mi corazón nunca creyó esa vil mentira. Permíteme devolverte la dignidad que intentaron arrebatarte, no con palabras vacías, sino con hechos, que demuestren el inmenso respeto que siento por ti, por tu trabajo incansable, por tu honestidad que brilla más que cualquier diamante, por tu corazón puro que ha cuidado de mi hija como si fuera tu propia sangre. Tu salario no será más de 3,000 pesos, Rosalba, no. Desde este momento, mis amores, será 9,000 pesos al mes. Sí, lo triplicaré, porque tu valor, tu esfuerzo, tu esencia, merecen mucho más que eso, merecen un reconocimiento que dignifique cada gota de sudor que derramas por esta casa, por esta familia. Y en ese instante, mis amores, Rosalba se puso de pie, sus rodillas, que antes le quemaban con un dolor sordo y constante, ahora parecían levitar. El ardor del cloro en sus manos se transformó en una sensación tibia, casi de gratitud, y las lágrimas que había tragado durante años, las que había guardado desde que era una niña vendiendo empanadas en la esquina para alimentar a sus hermanos menores, desde que su padre se fue al norte y nunca regresó, dejando a una niña de 10 años sosteniendo el mundo con sus uñas raquíticas. Esas lágrimas, mis amores, brotaron como un torrente incontrolable, lágrimas de alivio, de un alivio tan profundo que le vaciaba el alma de todo el peso acumulado, y un recuerdo lejano, como una fotografía sepia, cruzó por su mente. El sabor de las gorditas de horno que hacían en Zacatecas, con la última harina del costal, un sabor a subsistencia, a la lucha diaria, a la dignidad de la escasez. Y ahora, el contraste de esa memoria con la realidad presente, con la promesa de don Emiliano, con la certeza de que sus 5 hermanos menores ya no tendrían que pasar hambre, de que sus manos, aunque agrietadas por la labor, ya no tendrían que sentir el frío punzante de la desesperación. Le hizo respirar hondo, un aliento que le llenó los pulmones de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, mis amores, sintió que podía respirar sin el yugo de la miseria apretándole el pecho. Justo en ese momento, mis amores, una pequeña figura, un ángel en miniatura, se desprendió de entre las cortinas de terciopelo que habían sido su escondite silencioso, y Sofía, la pequeña que no había pronunciado una palabra en 2 años, el alma más pura de esa casa, corrió hacia Rosalba, sus bracitos diminutos y suaves se aferraron a la cintura de la empleada, apretándola con la fuerza de todo el amor y el miedo que había guardado. Su cabeza, con sus cabellos rizados como hilos de oro,
se hundió en el pecho de Rosalba, y un sollozo ahogado, un sonido de alivio que rompió el silencio como el cristal más fino, sacudió su pequeño cuerpo, y Rosalba, mis amores, la abrazó con la ternura de una madre, de una hermana mayor, de la única persona que realmente entendía el mundo mudo de Sofía, la acarició el cabello suavemente, sintiendo el aroma infantil de su piel, el calor de su abrazo, y en ese abrazo, mis amores, se fundieron dos almas, la de la inocencia y la de la sabiduría forjada en el dolor, una simbiosis que había trascendido las barreras de la clase, del dinero, del linaje y los empleados de la hacienda, que habían sido testigos mudos de toda la infamia, que habían sentido la opresión de la injusticia y la impotencia de ver la crueldad, no pudieron contener más su emoción, y un aplauso estalló, mis amores, un aplauso que comenzó tímido, luego creció, se hizo un coro. Un estruendo de manos que chocaban con la fuerza de la verdad recién descubierta, un sonido que era música para los oídos de Rosalba. Una sinfonía de reconocimiento, un himno a la dignidad, un coro de voces que, sin palabras, le decían: «Bien hecho, Rosalba. Has ganado». Y sus rostros, antes tensos por la zozobra, ahora se iluminaban con sonrisas genuinas, con la alegría de ver que la justicia al fin había prevalecido. Rosalba, mis amores, después de ese torbellino de emociones, se retiró un momento, sintiendo la necesidad de un respiro, de un segundo para asimilar la abrumadora realidad, y entró al baño de servicio, un pequeño espacio con azulejos viejos y una luz tenue, pero para ella, en ese instante, era como un templo sagrado. Se acercó al espejo, el cristal empañado reflejaba una imagen que era a la vez familiar y completamente nueva. Sus ojos, antes nublados por las lágrimas y la humillación, ahora brillaban con una luz propia, la luz de la victoria, de la dignidad intacta, y sus manos, mis amores, esas manos que eran su herramienta, su sustento, aún enfundadas en los guantes amarillos de goma, se alzaron, y con un gesto casi ceremonial ajustó los guantes alrededor de sus muñecas, sintiendo la textura del látex, el calor de su propia piel bajo la delgada capa de protección, y al mirarse de nuevo en el espejo, esos guantes, mis amores, ya no eran solo un escudo contra el cloro hiriente. No, ahora brillaban con una intensidad diferente, una luz dorada que parecía emanar de ellos, de su propia esencia. Se alzaban en sus manos como una corona invisible, la corona de una reina, la corona de su propia dignidad, y en ese reflejo, mis amores, Rosalba no vio a una gata muerta de hambre, no vio a una piojosa, a una marginal, a una igualada, no, mis amores, vio a una mujer. Fuerte, a una guerrera, a una heroína que había resistido la tormenta más cruel y había salido victoriosa, con la frente en alto, con el corazón lleno de una paz que el dinero de nadie podría comprar. Y es aquí, mis amores, donde la vida nos da una lección, una cachetada con guante blanco para que abramos los ojos y veamos la verdad que a veces la opulencia y el brillo nos impiden ver. Porque el karma, mis amores, ese hilandero silencioso y paciente, siempre teje su propia trama. Y no importa cuánto dinero tengas en el banco, qué tan alto sea. El pedestal sobre el que te subas para mirar por encima del hombro a los demás. La humildad, la honestidad, la compasión, esas son las verdaderas joyas que nadie te puede robar. Esas son las monedas que pesan más en la balanza de la vida que cualquier Rolex de oro blanco con diamantes que cueste la mitad de tu fortuna, mis amores. La dignidad de los humildes, de la gente que se levanta cada día con callos en las manos y la espalda doblada por el trabajo honrado. Esa dignidad no se compra con bolsos Hermes Birkin de piel de cocodrilo, no se exhibe con joyas que ciegan los ojos, no, mis amores. Esa dignidad se siente en el alma, se construye con cada gota de sudor, con cada lágrima tragada, con cada sacrificio silente, se refleja en la mirada de quien ha superado la adversidad sin perder su esencia, sin vender su alma al diablo de la ambición desmedida. El valor real de una persona, mis amores, no está en la etiqueta de su ropa, no se mide por el tamaño de su cuenta bancaria o por el rugido de sus tacones de diseñador sobre un mármol pulido. No, se mide por la nobleza de su corazón, por la pureza de sus intenciones, por la capacidad de amar y de cuidar a los demás, de luchar por lo que es justo, de resistir la tentación de la maldad, tal como hizo nuestra Rosalba, esa mujer inquebrantable que prefirió el ardor del cloro en sus manos y el frío de la piedra en sus rodillas antes que doblegar su espíritu ante la mezquindad.
Y sus guantes amarillos de goma, mis amores, esos simples guantes de látex que costaban unos cuantos pesos en cualquier supermercado, se convirtieron en el símbolo más poderoso de esta historia, en un escudo que protegía mucho más que sus manos agrietadas. Protegían su alma, su moral, su inmensa dignidad. Y al final, mis amores, esos guantes valieron más, mucho más que todos los lujos, que todos los diamantes, que todos los millones de pesos que la gata de Lorena exhibía con tanta soberbia, porque los lujos, mis amores, son efímeros, se desvanecen como el humo, se pierden en el viento, pero la dignidad, la honestidad, el amor que nace desde el corazón puro, esos, mis amores, permanecen, brillan eternamente, como una estrella en la noche más oscura, como la verdad en un mar de mentiras. Porque recuerden, mis amores, que la vida es como un espejo, y lo que le das te devuelve, multiplicado.